Listo, ya están dentro. Hola, buen día, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con otra de sus clases. Eh, el moderador de hoy, nuestro amigo Gaspar Machorro Vélez, aquí está con nosotros y le voy a ceder la palabra para que inicie la. Buenas tardes a todos. Todavía están incorporando algunos compañeros, pero vamos a ir ingresando en lo que vamos esperando un poco más. Hoy vamos a ver el primer caso práctico sobre lo que hemos venido repitiendo. Ha habido por ahí una serie me da mucho gusto que en el grupo de WhatsApp se han estado cerrando algunas dudas. Si bien sabemos que no hemos podido abarcarlas todas a lo mejor en los momentos de la sesión, como les comentaba, quisiéramos que el tiempo fuera más. No, a veces no da mucho tiempo o no nos alcanza el tiempo para dar salida a todas, pero sí me da gusto que, por ejemplo, en el grupo han estado interactuando estos días. Hay mucho interés, hay muchas dudas. Cada caso, es bien importante que también ustedes comprendan que cada caso tiene sus asegúnes a manera individual. No aplica, así como llegamos a comentar algo en cuestiones de dudas que alguien plantee de algo muy práctico, de algún asunto que les ha tocado ver o que les ha tocado vivir, no significa que esas salidas, esas respuestas o esas dudas que se plantean sean de forma general para todos los casos. Siempre hay que tener mucha atención y mucho cuidado al caso en particular, que eso es lo que va a pasar, y mucho cuidado también con el tema de las cuestiones de tipo local, que era una de las cosas que veo que también de repente nos llega a confundir con ese tema de los impuestos en materia local. Es muy importante que lo consideren para no tomar como regla general la respuesta que se puede dar a un caso en concreto, ¿correcto? Digo, la regla general son los impuestos como tal. No todo siempre es lo mismo de forma igual para todos los casos, ¿correcto? Entonces, al rato, igual después de la sesión, si quedan dudas, si no nos da tiempo resolver dudas, vamos a ir viéndolas poco a poco para ir planteándolas en el grupo con mucho gusto. De repente no puedo contestar muy rápido por lo mismo de la dinámica del trabajo en el día, pero en cuanto me doy oportunidad, créanme que leo sus mensajes y voy tratando de darle salida. Hoy tenemos personal invitado, ¿es correcto, Melanie, Stephanie? Así es, aquí tenemos a la licenciada Resendiz, que nos va a acompañar el día de hoy. Correcto, vamos a ir por ahí intercambiando algunos puntos de vista y algunos complementos a todo lo que vamos a ir comentando, para que por favor también en su oportunidad puedan ir planteando sus dudas. Hoy va a ser un tema del primer caso práctico. Tal vez ya lo habrán podido ver, muy concreto el caso práctico. Y vamos a ir, digamos, aquí tocando vamos a ir repasando sobre todo algunas cosas que ya vimos en las dos sesiones anteriores, para que también aquí refuercen muchas cosas que tenemos ahí presentes todavía, que hay muchas dudas, es cierto, y hay muchas cuestiones de tipo, pues muy teóricas. No, quisiéramos compartirles todo el material así es muy voluminoso todo el tema de la parte teórica. Desde luego, si tienen ese interés, sin lugar a duda, que hay ese sustento y esa base de toda la normativa que interviene en las operaciones inmobiliarias. La realidad de las cosas es que sí sería muy importante. Por ejemplo, lo que no queremos es llenarlos de bibliografía que a lo mejor es muy específica o muy técnica,
Si fuéramos todos contadores, seguramente todos lo entenderíamos perfectamente sin mayor problema y no tendríamos lugar a dudas, o las mínimas, ¿no? Pero quiero pensar que aquí estamos en un grupo muy multidisciplinario, entonces trataremos de hacer algo a lo mejor más sencillo. Desde luego que sí puede haber un material concreto de todas las sesiones, donde queden muy especificados los puntos que hemos tocado para que no se les dé tanto, porque como les comentaba, ahorita vamos a ver justamente cuáles son los alcances y cuál es toda la legislación que vamos a ir tocando, y lo de menos es consultar las leyes tal cual, pero las leyes también son muy amplias y tienen sus capítulos muy específicos. Entonces, vamos a ir avanzando, por favor, para ir tocando el primer caso práctico. Hoy nos toca ver el caso práctico respecto de la compraventa privada. Si nos apoyan, por favor, vamos avanzando. Nuestro caso práctico está de la siguiente manera. Juan tiene negocios en el mercado de abastos, varios locales, se maneja mucho efectivo y parte de su plan de retiro en la vejez pasa por construir una casa de campo a la orilla de algún lago. Eso está todo de maravilla, ¿no? Encontró un predio que le gustó, está en dominio pleno, el dueño es Pedro Pérez y está vendiéndolo para facilidad de él y para comodidad de él, lo está vendiendo en abonos mensuales, sin ningún tipo de aval y tampoco sin ningún tipo de crédito, ¿correcto? Entonces él en el interés de adquirir ese predio, pues va a llegar a un acuerdo con Pedro Pérez. Decíamos, a Juan le agradó el trato porque no tiene prisa y porque puede pagar en efectivo, y justo por aquí vamos a ir cayendo a los primeros aspectos respecto de la situación de los pagos en efectivo, para que lo tomen como un elemento variante, en este caso práctico, por favor. Entonces lo puede pagar en efectivo, va a pagar en abonos mensuales de 15,000 pesos por 48 meses, más un enganche inicial por la diferencia, ¿correcto? Continuamos. Para documentar la operación, firmaron un contrato de compraventa privado. Y aquí, por favor, también es otro elemento importante a notar para considerar este tema del contrato de compraventa privado, en donde hicieron constar todas las condiciones. Continuamos, por favor. Juan cumplió puntualmente con todos sus pagos y Pedro nunca tuvo queja, por lo que envió los documentos con un notario que ambos eligieron para poder escriturar. Sin embargo, en la preparación del proyecto, la cotización de los impuestos de transmisión patrimonial que tenía que pagar Juan, ahí está también el tema del impuesto de transmisión patrimonial, el impuesto local, para remarcar esa parte, ¿no? Y también el impuesto sobre la renta de Pedro, por concepto obviamente de la venta de ese predio, y fue calculado sumamente alto por el notario. Seguimos, por favor. Además, como se hicieron todos los pagos en efectivo, no tiene comprobantes y se supera el monto que permite la ley para pagos en efectivo por compraventa de inmuebles, por lo que la escrituración parece inviable por el momento, ¿correcto? Seguimos. Vamos a tocar aquí la parte de la legislación aplicable. Tenemos en esta cuestión de la legislación aplicable que vamos a, principalmente toda la base de la cuestión patrimonial, como ya lo dijimos en la primera sesión, es materia civil, sobre todo en la compraventa. Entonces, ¿cuál nos toca ver? Les diría que el Código Civil Federal, pero realmente es acudir a cada Código Civil del Estado, porque cada uno tiene las divisiones, las definiciones son parecidas, los alcances son parecidos, no significa que sean iguales, por eso siempre hay que tener cuidado cuál es la legislación civil local que les corresponde atender para no poder caer en un tema de algún error. El segundo, que también lo comentamos me parece en la primera sesión, desde luego, es el Código Fiscal de la Federación. La raíz de toda la parte de los impuestos, de las contribuciones, está en el Código Fiscal de la Federación. Y ya de manera muy específica y particular es la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estas disposiciones son las que, en el interés que veía que les surgía a algunos sobre cierto material y por ahí compartían algunas cuestiones de algunos artículos de ley o de reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, sí, desde luego, no, lo malo de acudir a la ley completa es que la ley es muy extensa, muy grande, y hay que estar yendo al capítulo en particular
de aquellos capítulos que ya les he mencionado y que aquí vamos a volver a remarcar, ¿correcto? Y en cuarto punto está la legislación estatal o municipal en materia del ISABI, que fue un tema que también muchos estuvieron comentando en el grupo, y digo, qué bueno para que se remarque y se recalque eso y no haya ya dudas respecto a ese tema. Y la pongo como legislación estatal, diagonal municipal, porque les vuelvo a recalcar, de acuerdo a la estructura de la legislación del Estado, puede haber una ley de hacienda municipal del Estado que aplica a nivel estatal en todo el territorio de ese estado, pero que es una cuestión que se va a pagar al municipio, solamente que está regulada en una ley de manera general en todo el estado. Hay unos artículos donde dan nacimiento a esa ley del estado, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, o ISABI, o ISAI, o impuesto sobre transmisión patrimonial, la ley, cuando es estatal, tiene el apartado donde menciona que va a ser aplicable en todos los municipios del territorio del estado. Y tiene la aclaración donde dice, a menos que ese municipio o cada municipio o algún municipio cuente con su propia ley de hacienda municipal. Eso significa entonces que sale de la esfera de competencia de esa ley estatal y te remite entonces a la ley de hacienda municipal o a la ley municipal que competa o a la ley de ingresos municipal o al código municipal fiscal. O sea, cada quien tendrá que ahora sí que abocarse al territorio donde le corresponde ejercer la cuestión patrimonial para cuidar el impuesto local. Y vuelvo a remarcar, el impuesto local lo pagan todos los que adquieren, no se escapan del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Así sea una persona moral o sea una persona física con actividad o sin actividad, o de honorarios o de no honorarios, o que no hace nada, solo es asalariado, no importa. Cualquier persona física, cualquier persona moral, pagan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Incluso les comentaba en la sesión pasada, en la donación se paga impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles. Si se dan cuenta, ni siquiera hay un pago. Dijimos que la donación es gratuita. Nadie le paga, o sea, nadie recibe dinero ahí, solo te entregan el bien. En esa donación, el que recibe el bien paga este impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, lo mismo que sucede en las transmisiones por sucesión testamentaria o las transmisiones por causas de muerte, como ya quieran llamarlo. Ese ISABI lo pagan todos, ¿correcto? Y como quinto punto, tenemos el tema de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Tiene un nombre muy largo, lo resumimos en términos coloquiales como la Ley Antilavado. La Ley Antilavado no juega mucho al tema de impuestos, no tiene nada que ver con impuestos, simplemente tiene que ver con lo que estamos, por ejemplo, en este caso práctico mencionando respecto de la prohibición para pagar en efectivo. Entonces, es bien importante que lo tengan en cuenta para que en su oportunidad también consulten. Tiene limitantes, ya que lo estamos tocando, no solamente tiene limitantes en el tema de las compraventas de bienes inmuebles, también tiene limitantes en los arrendamientos, en las rentas, para que no podamos perder de vista esa parte. Licenciada Reséndiz, me gustaría cederle un poco la palabra. ¿Quiere comentar algo al respecto? ¿Nos puede complementar con este tema de el ámbito extenso que se ocupa en la cuestión de las cuestiones inmobiliarias, tanto de compraventas como de rentas o donaciones o testamentos que tengan que ver con los impuestos, básicamente? Adelante, licenciada, por favor. Hola, buenas tardes. En relación a este tema, la verdad es que sí es como muy común en la práctica que nos lleguen este tipo de asuntos. Yo estoy laborando actualmente en una notaría pública, en la 34 de Zapopan. Como bien lo explicaba el licenciado Gaspar, sí es importante tomar en cuenta todas este tipo de peculiaridades, sobre todo debemos de tomar muy en cuenta la fecha en la que se celebró el contrato de compra-venta, en donde como concepto de compra-venta pues está el transmitir la propiedad de una cosa por un precio que se pactó, ¿no? Entonces, si tomamos como base la fecha de cuando él hizo el contrato privado, basándonos en el caso práctico que mencionaron o que están poniendo de ejemplo, sí se desprenden ciertos tipos de variantes de este contrato privado. Porque ¿qué pasa si se trata de un terreno que empezó siendo ejidal
dejó de ser parte de la propiedad ejidal para pasar a ser de uso común o del derecho civil, cuando ya lo llaman como solar urbano, que ya se rige por el Código Civil. Entonces, aquí también el cálculo de los impuestos es muy diferente, porque se supone, en la ley agraria establece que la primera enajenación de este tipo de inmuebles que eran ejidales y pasan a ser de propiedad común, se encuentran exentos del impuesto sobre la renta, pero deben de cubrir ciertos requisitos. Por ejemplo, que tienen que seguir siendo ejidatarios y lo deben de acreditar con una constancia que expide el RAN, deben de dar el derecho al tanto y la asamblea, o sea, ese tipo de ventas se debe de tener mucho cuidado cuando pretenden como exentar, pues, ¿no? Si ya el inmueble era de dominio de uso común que se rige por el Código Civil, los efectos de la compraventa se retrotraerían a la fecha del contrato privado. Entonces, a partir de ahí es cuando se empiezan a generar los impuestos, tanto el impuesto sobre la renta que menciona el licenciado Gaspar, como el impuesto de transmisión patrimonial o el ISABI, como le llaman en diferentes estados de la República o en diferentes municipios, ¿no? Y ahí hay como ciertas también opciones para calcularlo. Si bien en el ejemplo mencionaba que el notario cotizó unos impuestos muy altos, sí puede suceder, porque si los efectos se van, no sé, si la compraventa fue de 2005, tenemos que calcular los impuestos a la fecha de la celebración del contrato privado y se generan los recargos, las multas, actualizaciones y demás, tanto en ISR como en el impuesto de transmisión patrimonial. Y sí, nos debemos de basar a las reglas que cada municipio establece en sus leyes de ingresos, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si Juan compró solo el terreno, pero resulta que él construyó? Digo, porque si hay como diferentes supuestos de todos los impuestos que se generan, pues, ¿no? No es como una regla general de que se van a calcular exactamente igual todos. Por ejemplo, si él compró el terreno y posteriormente, como era su idea del retiro, hacer su casa cerca del lago, él construye. Pero algunos municipios te exigen o no te permiten que la licencia de construcción salga a nombre del nuevo dueño, sino que a quien salen las escrituras. Espero ir no muy rápido, pues, estarme explicando. Entonces aquí Juan, que es el comprador, tendría que acreditar que solamente compró el terreno y que él es dueño de las construcciones, para que los impuestos que él va a pagar como comprador, que es el de transmisión patrimonial o el ISABI, solo se genere sobre el terreno, al igual que Pedro, que fue quien le vendió, que únicamente pague su ISR sobre el terreno. Si no tiene manera de comprobarlo, ¿a Juan se le va a generar los impuestos sobre terreno y construcción? Y a Pedro igual, porque no hay manera de acreditar que solamente se enajenó el terreno. Un punto también importante y que no debemos dejar de pasar por alto, mencionaba usted el tema de la ley de prevención o la ley antilavado, ¿no? Entonces, como los efectos depende mucho de cuándo se haya celebrado el contrato privado. Es que de ahí se parte para las obligaciones fiscales que trae consigo tanto el que compra como el que vende. Si la ley de lavado de dinero no había entrado en vigor, no le aplicarían este tipo de responsabilidades, vaya. Si no me recuerdo, fue en 2013, 2014, cuando empezaron... que entró en vigor la ley, la verdad no recuerdo el dato ahorita, pero si la compraventa privada fue en el 2005 y excede los límites actuales, no le aplicaría esta responsabilidad. Está leyendo por ahí que hay un poquito revuelto el tema de las responsabilidades. Lo que pasa es que cada supuesto de compraventa, aunque sea privado, o sea, este caso práctico puede derivar en muchas vertientes y cada una de ellas te va a generar diferentes impuestos o si no diferentes impuestos, diferente manera de cotizártelos o de calcularlos. No sé si quiera aquí
No, correcto, correcto, muy bien. De hecho, gracias por el aporte. Estamos viendo aquí incluso que entra a juego una ley más dentro de esta legislación aplicable, que es la ley agraria. Entonces, esa parte complementándola, porque de acuerdo al tipo de inmueble en el que nos estemos enfrentando en esta operación, estamos también viendo que hay reglas del juego para las cuestiones de transmisión patrimonial en tema civil y la ley agraria. O sea, la ley agraria aquí es también digamos que podremos sumar una sexta ley que hay que estar cuidando cuando haya operaciones, sobre todo si son ejidos. Ahora, nos pregunta aquí en el chat nuestro compañero Carlos Díaz, donde menciona, supongo que te refieres, Carlos, al tema de si fuera la compraventa de un terreno ejidal. Quiero pensar que así es. Dice la pregunta, ¿el contrato de compraventa debe ser ante notario público? Hay aquí dos momentos, licenciada, igual si me equivoco me puedes corregir, pero hay dos momentos. Normalmente en el tema ejidal existen los que se llaman, por ejemplo, cesión de derechos parcelarios, que básicamente eso es como que algo interno donde tu documento sigue siendo un certificado de derechos parcelarios ante el comisariado ejidal. A lo mejor tú le vas a transferir a otra persona, puede ser que incluso se me ocurre, se lo vas a transferir a tu hijo o a una otra persona de tu círculo familiar, y ellos entran a formar parte del ejido, por así decirlo. Hay una transmisión ya cuando se convierte en tema de propiedad privada. Quiero pensar que a eso te refieres. O sea, cuando hay una venta ya en esos términos, efectivamente, o sea, cuando ya estamos hablando del cambio de régimen, si le decimos de alguna manera, estamos hablando de que sí se realiza ante un notario público. Y por lo general, al hablar de esta operación, por lo general en temas fiscales, esa primera venta es la que queda exenta del impuesto sobre la renta. Y no importa de qué tamaño o de qué cantidad estemos hablando, porque te puedo decir, vamos a vender 20 hectáreas, híjole, 20 hectáreas, ¿cuánto dinero ha de ser, no? Al final de cuentas, cumpliendo con la legislación agraria, todo el procedimiento civil que se exige, y obviamente ante notario, esa compraventa ya deja de ser ejido y pasa a ser propiedad privada. En automático es en ese supuesto donde estás en esa primera enajenación que la ley de impuesto sobre la renta considera exenta. Y sí me ha tocado en la práctica auditorías a contribuyentes, personas físicas que tuvieron alguna enajenación de bienes, inmuebles ejidales, y sí sale a lucir ese tema porque son normalmente cantidades que aparecen en algún momento dado y brincan porque son cantidades elevadas. Normalmente los ejidos que son en zona de campo, no sé, en zonas de la sierra, etcétera, y son terrenos grandes. O sea, no es un lote de 20 por 20 que compras en la ciudad, ¿no? O sea, son normalmente terrenos grandes. No sé, licenciada, si quiera comentar algo más, nos continuamos. Sí, bueno, ahí un poquito, de hecho, cuando se trata también de los que es muy común que llegan de repente, oye, es que me están cediendo derechos de este terreno, pero es ejidal, ¿no? La realidad es que no se podría enajenar el ejido como tal, o sea, tienen que cubrir ciertas características y ese tipo de cesiones de derechos se deben de hacer en las casas ejidales o comisariado ejidal. Hasta que la tierra o el terreno deja de formar parte del ejido para volverse, como bien dice el licenciado Gaspar, parte del derecho común. No sé si han visto como los títulos de propiedad que expedían los presidentes o así, ahí es cuando ya en ese momento la tierra deja de ser ejidal para formar parte del derecho común o del derecho civil, pues, ¿no? Y se rige por estas normas. Entonces sí, es esa la diferencia. Por eso es a veces tan delicado cuando se celebran los contratos de compraventa de tierras ejidales, pues muchas veces es muy complicado escriturarlos después porque tienen que llevar todo un proceso para retirarlos, vaya, del ejido como tal. Sería ahí. Gracias. Sí, gracias. No, totalmente de acuerdo, y sí, por eso les insistía. Cada caso que en algunos de ustedes, muchos de hecho tienen casos así, por lo que he leído, entonces casos de tipo de cuestiones de transmisión inmobiliaria, sí, cada caso es muy específico y sí, cada caso tenemos que atender de manera particular y revisar qué legislaciones le puede estar aplicando y no nos podamos brincar algo, ¿no? Al momento que no nos pueda meter en un tema legal, o sea, meramente desde ahí vendría el problema, ¿no? Mencionábamos lo del tema de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado. En el tema de los inmuebles, para el año 2021, la sesión anterior también mencioné algo del tema del famoso, la utilización de los salarios mínimos generales
como valor de referencia y les comentaba que eso ya queda descartado. De hecho, hacíamos la corrección a la presentación de la semana pasada. Vuélvanlo a anotar y subrayenlo. O sea, aunque las leyes digan y hagan referencia a salarios mínimos, o sea, no se van a corregir todas las leyes solo porque vayan a cambiar la expresión salarios mínimos generales o de la zona o del Distrito Federal o como quieran que diga la ley. Ya no se toma como referencia al salario mínimo, se toma como referencia a la unidad de medida y actualización, o por sus siglas UMA, ¿correcto? Esa UMA se publica en el Diario Oficial de la Federación, la tiene que publicar el INEGI, la publica en el Diario Oficial de la Federación en los primeros días del mes de febrero, por lo general, o en los últimos días del mes de enero, porque entra en vigor precisamente para los valores a partir del mes de febrero. Llámese multas, llámese topes de la ley, como el que veíamos de la exención de las exenciones que hay en la ley de impuesto a la renta, que están redactadas así como las veces de salario mínimo, ¿no? La ley antilavado así fue redactada de origen, y es correcto, en julio del 2013, en julio del año 2013 fue cuando entró en vigor la famosa ley antilavado, y ha tenido modificaciones, o sea, no es uniforme, ha sido evolutiva. Solo por cultura general, les puedo decir, en el año 2018, si no mal recuerdo, se incorporó una nueva actividad que va a ser regulada por la ley antilavado, que son el tema del uso de los activos virtuales, o sea, Bitcoin, o sea, así liso y llano, ¿no? Ese tema es una cosa reformada en la ley, que ya está en la ley, o sea, no escapa de los ojos de la Unidad de Inteligencia Financiera. En tema de inmuebles, para compraventa, lo que estamos tocando en nuestro caso práctico es que nuestro amigo pagó en efectivo. Y pongan atención con esto, la ley antilavado dice que el tope que está prohibido para recibir en efectivo es 8,025 veces la UMA. Y eso equivale para el año 2021 a 719,201 pesos. Ese es el tope máximo que tú sí puedes pagar en efectivo, tampoco es que esté totalmente prohibido, por supuesto, es lo que se llama umbrales, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la cuenta de nuestro amigo que pagó 15,000 pesos mensuales durante 48 meses, si no me falla en la calculadora, vamos a obtener ahí 720,000 pesos, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Que se pasó del tope permitido para pagar en efectivo, nomás como cultura general, ¿sale? Y además dice que pagó un anticipo pagó otra cantidad como anticipo, que seguramente también lo hizo en efectivo. Entonces estamos viendo la cuestión de que nuestro amigo está pagando en efectivo más allá de lo permitido por ley del ente elevado, y tiene otros alcances que no tienen nada que ver con impuestos, ¿de acuerdo? No tienen nada que ver con impuestos, son otros alcances completamente distintos. Y el notario, pues de por sí, el notario al momento de hacer la escritura, él está obligadísimo a hacer la diligencia, o sea, la debida diligencia para no estar en un supuesto de una operación pagada en efectivo que la ley está prohibiendo, ¿correcto? Entonces, nomás por cultura general. En el arrendamiento también hay un tope máximo para pagar en efectivo. El tope máximo para pagar en efectivo es de 3,210 veces la UMA elevada al año. Y eso significa que 3,200 veces la UMA en números para 2021 son 287,680 pesos. Nada más como cultura para que lo vayamos viendo. O sea, tú puedes pagar, normalmente en las rentas ya es un poco más complicado. En las rentas ni modo que le digas a tu inquilino al que le rentas un departamento que se lo rentas en 5,000 pesos, que no te paga en efectivo porque está prohibido, ¿no? O sea, pues no, nada que ver. O sea, esos montos en efectivo sí están permitidos, y siempre y cuando no te pases del monto de 287,680 pesos en efectivo, ¿correcto? Entonces, vamos a continuar con nuestro caso práctico. Por favor, seguimos avanzando. Concepto de compraventa, que ya lo hemos repetido. Aquí nos estamos basando, desde luego, en el ámbito meramente federal. Vuelvo a insistirles, remítanse siempre. Si ustedes quieren conocer cuál es el concepto de compraventa en su entidad federativa, remítanse a su código civil de su entidad federativa, por favor, porque no suelen ser iguales. Se parecen, pero no siempre son iguales. El concepto de enajenación, que ese sí es a nivel federal el mismo. El concepto de compraventa con reserva de dominio, que también tiene su extracto de la materia civil. Y la compraventa a plazos, en abonos o en parcialidades o en cómodas dificultades, como lo solemos decir en el argot, ¿no? Seguimos avanzando, por favor. Tenemos que el contrato de compraventa. Hay compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho
y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Nótese que aquí no dice, el contrato de compraventa es aquel en el que una persona, esta redacción es del Código Civil Federal, y no creo, dudo que sea igualito a los demás códigos civiles, pero vale la pena que en donde ustedes se encuentren, consulten el suyo para atender a lo que es el tema de la definición del contrato de compraventa. Y es bien importante, siempre, siempre, si avanzamos por favor, siempre cuando se trata de bienes inmuebles, la formalidad que exige la materia civil es que sea por escrito y que sea ante fedatario público. Hay un monto por ahí, al menos en el Código Civil Federal establecieron un monto donde te dicen, bueno, si no rebasa tal monto, no lo necesitas hacer ante fedatario público, hazlo en escrito privado. Pero es un monto que nada que ver, o sea, es como si vendieras un lotecito de 10 por 10, pero pues normalmente uno en la práctica sabe y conoce que para tener la seguridad de que un inmueble es tuyo es porque tienes tu escritura, ¿no? No llegas así como que, no, yo tengo un papelito donde me lo vendió tal persona y ese papelito es el que demuestra mi propiedad. Pues hay que tener cuidado con eso porque hay actuaciones, y eso suele suceder en la materia inmobiliaria, los que se dedican a eso tal vez les ha tocado vivirlo más que a nosotros como contadores o abogados. Les ha tocado vivir que muchas veces un predio o una propiedad ha sido vendida 2 veces, ¿no? O sea, tú tienes una escritura y alguien más se apersona y dice, no, espérame, yo también tengo escritura de esa propiedad. Entonces, eso suele suceder, sí pasa. Sí pasa, o sea, sí pasa que alguien dijo, no, pero yo tengo aquí mi escritura. Y ahí viene un gran problema porque obviamente hay un proceso legal que seguir, que no es materia, pero sí hay que tener cuidado con nuestra escritura para demostrar la propiedad del bien inmueble, tal cual. Y además, sí se debe hacer por escrito. Ahora, un contrato de compraventa privado. Nuestro amigo Juan hizo un contrato de compraventa privado. Y imagínense si el buen Pedro, en un momento dado, por ahí alguien le hace comentarios de que, oye, pues es que, ¿cómo lo hiciste? No, pues lo hice privado. Ah, no, mejor, ¿por qué mejor me lo vendes a mí y yo te lo pago más caro, pero vamos y hacemos una mala escritura y te lo pago ahorita? ¿Se imaginan en qué posición quedaría Juan? Pues Juan va a quedar, como dicen en mi pueblo, bailando en la loma. De entrada, de aquí a que inicia el juicio y demuestra que él compró primero, no tiene contrato elevado a escritura pública, tiene un contrato privado, sí hay elementos y sí es cierto que puede a lo mejor ganar algo a su favor, pero mientras estás entrando en un problema que tal vez ni necesidad tenías, ¿no? Si hubieras hecho las cosas bien desde el principio. Oye, pero es que le dices que le fue pagando en cómodas dificultades, o sea, ¿cómo quieres que le haga la escritura si no le ha terminado de pagar? Para eso existe la modalidad del contrato de compraventa con reserva de dominio. Y está contemplado. La reserva de dominio suele manejarse con ese fin, para que mientras no terminas de pagar, el dominio se lo reserva el que sigue siendo el dueño, por así decirlo, en ese momento. En este caso, Pedro, ¿sale? Lo vamos a comentar más adelante en nuestro segmento de los de Cydia, el Vira no existe y los hacks, ¿correcto? Entonces decimos, enajenación, el concepto de enajenación sí viene literalmente desde el Código Fiscal de la Federación y lo mencionábamos, por eso es que ya vimos las 2 sesiones anteriores, hay transmisión de propiedad, es enajenación toda transmisión de propiedad, por regla general. Cosa diferente es que algunas paguen impuesto y otras no, eso es otra cosa. Y aquí lo dice, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Ahorita vamos a ver los alcances de por qué esas aclaraciones que tiene esa definición del Código Fiscal de la Federación. También las adjudicaciones se consideran enajenación, aun cuando se realicen a favor del acreedor, ¿correcto? La aportación a una sociedad o asociación, no vamos a tocar ahorita de fondo esto porque viene también un caso práctico que habla sobre este tema. En otra sesión viene lo del tema de aportar a una sociedad. Y la que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, que sí ya es un tema muy fino, demasiado delicado y demasiado extenso como para poder comentarlo en una sesión, pero ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Que la transmisión de bienes en una fusión o en una escisión es enajenación. Y dirían, oye, pero ¿paga impuestos? Sí, paga impuesto. Por regla general, tiene que pagar impuesto. Hay unas excepciones, pero eso lo veremos un poco más adelante. Licenciada Reséndiz, algo que nos pudiera comentar al respecto, complementar, con mucho gusto. Adelante, por favor. No, digo, coincido con usted pues en que el tratamiento de los impuestos es diferente según el tipo de enajenación de que se trate, pues, pero como bien señala, hablando de adjudicaciones y demás, nos vamos a extender
bastante y a lo mejor nos salimos un poquito del caso de Juan y de Pedro. Correcto, seguimos avanzando. Tere López pregunta el tema de la UMA, de la famosa UMA. Entonces, si dice 2 salarios, ¿serán 2 UMAs? Es correcto, si dice 2, lo único que sustituyes es, en lugar de que dijera salario mínimo, tú vas a sustituirlo por UMAs, o sea, 2 UMAs, no sé, por ejemplo, o 10, o 20, o 100, es lo único que intercambias. El valor para 2021 es 89.62, la UMA diaria, 89.62. Si ustedes buscan en el Diario Oficial de la Federación en el mes de febrero, lo buscan ahí, lo filtran por publicación de la UMA 2021, van a encontrar una tablita que dice cuál es el valor diario, cuál es el valor mensual y cuál es el valor anual. Eso es bien importante porque el valor anual no se calcula. Uno diría, oye, dice que elevado al año, entonces lo multiplico por 365 días. En materia fiscal no funciona así. En materia fiscal es por 30.4 por 12. Eso es tema del SAT, que tiene una costumbre muy extraña de medir los meses. Como no todos los meses tienen 30 días y 31 días, ellos dicen, para mí el mes tiene 30.4 días. Así. Entonces, por eso es que los cálculos, esa tablita que ustedes pueden consultar de la UMA, de la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación para este año, lo van a encontrar ya calculado. Ahí dice, el valor diario es este, el valor mensual es este y el valor anual es este. O sea, ya viene anualizado. Seguimos entonces con los conceptos, por favor. Compraventa con reserva de dominio es lo que ya les adelantaba, simplemente es aquella en la que el vendedor se reserva la propiedad de la cosa vendida hasta que su precio haya sido pagado. No tiene lugar no está nada rebuscado, es así de sencillo. Avanzamos, por favor. Compraventa a plazos en abonos o en parcialidades. Esta no hay una definición tal cual literal que alguien se las dé, ni una ley ni nada, pero podemos discernir de lo que dicen tanto el Código Civil como el Código Fiscal o como el Impuesto de la Renta, y la definimos como aquella en la que el comprador es facultado para que pague el precio en abonos. Y en materia fiscal es lo que se denomina como enajenaciones a plazos. Y aquí, en enajenaciones a plazos, ustedes en la materia fiscal van a encontrar palabras como pago diferido o pago en parcialidades, y dirán, ¿y qué diferencia tiene uno del otro? Son muy sencillas. El pago diferido simplemente se refiere a que lo vas a trasladar en el tiempo en algún momento. Por ejemplo, es cuando compras a crédito, pero vas a pagar todo el precio en un solo momento, en una sola exhibición, solo que en tiempo después. Por ejemplo, te vendo mi casa, pues órale, te la compro. ¿Cuánto me la vendes? 5 millones de pesos. ¿Y me puedes dar crédito? Bueno, sí, te doy crédito, págamela dentro de un año. Correcto, o sea, hacemos el contrato y todo. Entonces significa que va a ser un pago diferido porque dentro de un año voy a pagar 5 millones de pesos. Eso es un pago diferido, nada más. El pago en parcialidades es literal como lo leemos. Parcialmente vas a ir pagando poco a poco. Es decir, esos 5 millones, en el ejemplo yo les diría, pues dame, no sé, 500,000 pesos cada mes hasta que complete los 5 millones. Eso es un pago en parcialidades. Tiene sus tratamientos. Por eso, nada más son por términos técnicos que manejan las leyes fiscales. Avanzamos, por favor. Bien, vamos a pasar ahora a nuestra sección del hubiera no existe, acción oportuna, el costo de la desidia. ¿Qué tenemos en el caso de nuestros amigos Pedro y Juan? Entonces, avanzamos, por favor. Fíjense, ahorita que comenté lo del tema del pago diferido, les voy a compartir aquí una pregunta también de Tere López. Nuestra amiga Tere López pregunta, las ventas de preventa 3 años, no es tanto así una de preventa 3 años, pero las preventas son otra modalidad que no me quiero meter ahorita porque esa es una cuestión que no es propiamente una... ¿Qué será? Miren, legalmente debería ser un contrato de promesa de compraventa. Lo malo es que es un híbrido. En la materia inmobiliaria lo que he visto es que los expertos en los que se dedican a esto, las que construyen, las empresas, los grandes desarrolladores inmobiliarios que se dedican a esto, hacen un híbrido de un montón de cosas civiles, mercantiles y fiscales. Todo buscándolo, claro está, a su conveniencia. En las preventas, eso en realidad debería ser un contrato de promesa de compraventa, no una preventa. O tal vez lo que estás haciendo es dar un anticipo, pero al final de cuentas, tú ya conoces cuánto va a costar si es un edificio y vas a comprar un piso, un departamento o es una sección industrial y vas a comprar una bodega, lo que tú cuando te presentan el proyecto, tú ya sabes, o sea, no te presentan al aire, nos puede llegar a costar 5 millones de pesos.
realmente no. En su proyecto los inmobiliarios ya saben en cuánto van a vender cada unidad, ya lo saben. Entonces, al haber un precio cierto y al conocer la materia objeto de la compraventa a futuro, en realidad lo que deberían hacer es un contrato de promesa de compraventa, así literal. Entonces, las preventas son una cosa curiosa. Pero dice Tere, ellos van a escriturar hasta dentro de 3 años. Ahí hacen contrato privado de compraventa. Vuelvo a lo mismo, no es tanto que sea un contrato privado de compraventa, debería ser una promesa de compraventa. Porque el contrato privado de compraventa, estarías, o sea, digamos, estamos parados en la misma situación de que al rato puedan vender eso a alguien más y a lo mejor a ti te dicen, bueno, sí ha pasado, me ha tocado ver a gente cercana que me dice, yo compré en las preventas tal departamento, ¿no? Pero resulta que después los administradores o la gente del negocio me llaman y me dicen, vamos a devolver tu dinero porque ya no te lo vamos a vender a ti, ya se fue vendido a alguien más. Bueno, pero ¿por qué? Que no es que yo compré el penthouse y estaba bien bonito. Sí, pero alguien pagó el doble que tú. Entonces vas para atrás, o sea, no tienes nada. Simplemente, bueno, la parte interesante de esto es que recuperes tu dinero. No vaya a ser que al rato ni dinero ni propiedad. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a avanzar. El hubiera no existe. ¿Qué debió hacer Pedro? O sea, a ustedes en la materia inmobiliaria, cuando un cliente llega a preguntarle sobre alguna situación en particular, siempre es importante, porque normalmente les puedo asegurar que la mayoría de ustedes ya les llegan a preguntar cuando ya tienen el problema encima. Y eso suele ser muy común también. ¿Qué tiene que hacer? Pedro debió consultar con un notario, porque también a veces depende de la zona. Yo me quiero imaginar que a lo mejor es una cuestión de que a veces es inaccesible la información, porque estás en una zona muy alejada de la ciudad, ¿no? Donde no hay servicios notariales muy cercanos. Bueno, a lo mejor te pueden tener que se te complica conocer. O jamás en la vida has vendido un inmueble, también es válido. Pero al final de cuentas es importante que lo primero que debemos hacer es consultar con un notario desde el preciso momento en el que tienes intenciones de poner a la venta tu terreno para conocer la cuantía estimada de impuestos y planificar mejor la operación. Eso es el deber ser o el debería ser. Pero les repito, seguramente a todos les ha tocado que ya llegan a ti cuando te dicen, es que fíjate que vendí un terreno y pues no sabía y ni me esperaba que el notario llegara a decirme que son tantos impuestos. Y pues yo ya me gasté el dinero, me lo fueron pagando en abonos y no tengo que pagar los impuestos, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Ni modo que no le escriture a quien me compró el terreno. Híjole, pues ¿cómo te explico que estás en un pequeño problema para pagar los impuestos, correcto? Pues eso es siempre el hubiera, ¿no? Pues el hubiera no existe. Pudieron haber hecho, como yo les adelantaba, una compraventa con reserva de dominio y ya hecha ante notario, porque aquí estamos en el escenario de que es una propiedad, ¿correcto? Entonces, con el contrato en compraventa de reserva de dominio, pactan los pagos parciales y justamente para efectos del impuesto sobre la renta hay una modalidad de la ley de impuesto sobre la renta que dice eso. Si tú recibes los pagos en parcialidades y te va a tocar a lo mejor en distintos años, estamos viendo en nuestro ejemplo que eran 48 meses, son 2 años. Perdón, 4 años, me quedé corto, yo ya reduje, pasé un año a 24 meses y son de 12 meses. Son 4 años, los 48 meses, ¿correcto? Entonces, ¿qué se supone que la ley del impuesto sobre la renta contempla? Y eso seguramente, pues obviamente al no tener el asesoramiento o el acercamiento, pues no lo supieron. Pero la ley del impuesto sobre la renta contempla que la ganancia no acumulable, y ojo con este término, hablábamos en la primera sesión, que las sorpresas de la vida se las llevan la gente cuando les dicen, esto es tu pago provisional, pero cuando tienes que hacer tu declaración anual, el impuesto, todavía falta pagar impuestos, resulta. Y entonces hay que tener cuidado con eso, con las compraventas de bienes inmuebles, a menos que sea exenta, a menos que sea una compraventa de un bien inmueble que está exenta de impuesto de la renta para el vendedor, no vas a tener esa preocupación. Ojo, no significa que no vas a presentar la declaración anual. Sí tienes que presentar la declaración anual, así haya sido exenta de impuestos sobre la renta. Oye, vendí mi casa. La vendí, era la casa en la que viví durante 10 años. Y pues como la ley de impuestos sobre la renta dice que está exento hasta, ¿cuánto dijimos que es el monto? Aproximadamente 4 millones de pesos. Son 1,500 unidades de inversión, si no me equivoco y si no lo confirmamos, o 1,750 unidades de inversión. El tema más o menos viene dando algo así como 3,5 millones de pesos de valor exento. Es decir, tú la vendes, si tú vendes una casa hasta 3,5 millones de pesos, está exenta de impuestos sobre la renta. Si la vendes de 5 o 6 millones, pues le descuentas la parte que está exenta y solo sobre la diferencia pagas impuesto, ¿correcto?
aplicando tus gastos y tus deducciones que siempre tienes derecho. Regresando al caso en concreto. Oye, ¿y cómo es eso de 700,000 UDIs? Muchas gracias. 700,000 UDIs es el valor, si lo multiplican, hay que ver cuál es el valor de la UDI, ese sí es cambiante, ese sí no es único en el año, ese sí cambia, de acuerdo al mes, va por mes, entonces ese sí cambia. Vamos a hablar, si tú tienes, si tú, en tu caso no fue, Pedro vendió, Pedro no tenía exención, Pedro vendió un terreno, ¿no? Ese no es exento. Ya dijimos que el notario le dijo, es un trancazo de impuestos. El escenario donde puede ser ese tema del elevar los impuestos es porque existe lo que se llama ganancia acumulable y ganancia no acumulable. Y de esos dos términos tomen nota porque les puedo asegurar que van a tener también muchas dudas posteriormente. Ganancia acumulable. La ganancia acumulable es la que te va a tocar pagar impuesto en el pago provisional y que el notario te lo va a calcular y va a surtir sus efectos solo en ese momento, en el pago provisional. La ganancia acumulable, ¿qué es eso? Bueno, pues es una división por el número de años por los que has sido propietario del inmueble, ¿sale? Ese es el elemento que juega, el número de años. Recuerdo que lo dije también en la primera sesión. Hay que tener en cuenta siempre en una compraventa el número de años que tú has sido propietario al momento en que lo vas a vender. Porque ese número de años es el que va a tirar al traste todo el tema de tus impuestos también. Uno diría, ¿y eso qué me afecta, no? ¿Qué me afecta que llevo con esa propiedad 10 años, no? Sí, se afecta. Y eso es justamente lo que va a pasar cuando el notario determine la ganancia acumulable y la ganancia no acumulable. La ganancia no acumulable es la que suele pegar más en la declaración en el impuesto sobre la renta anual. Y por eso, también en el pago provisional, vamos a ver un cálculo después con calma, eso se los voy a traer porque me comprometí a eso y lo vamos a ver, pero no quiero enredarlos de números ni cansarlos con eso, vamos a hacerlo con calma en algún momento en un espacio. Entonces, la ganancia no acumulable es la que normalmente tiene la mayor carga de impuestos, por lo general. Esa ganancia no acumulable, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Voy a tener una utilidad de 100,000 pesos. 100,000 pesos. Llevo con ese bien inmueble 10 años. Eso significa que la ganancia acumulable de un año son 10,000. El notario va a calcular el pago provisional sobre esos 10,000. Pero resta calcular el impuesto a 90,000. ¿Correcto? Nada más como figurativo, no es así liso y llano, pero ese es el ejemplo. Solo el notario va a calcular sobre 10,000, hace un cálculo y al final del cálculo el resultado lo multiplica por 10, como si le estuviera dando el efecto del pago provisional a los 10 años, ¿sale? Entonces, eso ahorita no se preocupen, lo vamos a ver en un cuadrito con números, caso práctico, espero no marearlos, pero bueno. Y resulta que al momento todo estaría bonito, todo sería perfecto si tú no tienes ningún otro ingreso. Caso de los que les dije que son ventas accidentales, ¿sale? Si no tienes ningún otro ingreso que declarar en la declaración anual, tu impuesto, el que el notario te calculó, ya quedó pagado. Cuando haces la declaración anual sale cero o sale a favor, ya no vas a pagar más. Pero la historia cambia, la historia se vuelve de terror cuando tú eres un contribuyente que además de haber vendido tu propiedad, tienes ingresos por salarios, tienes ingresos por honorarios, tienes ingresos por arrendamiento, tienes ingresos por intereses en el sistema financiero, o sea, de las inversiones en bancos. Al sumar todos esos ingresos, el efecto de la ganancia no acumulable ya no fue tan bonito. Ahí es donde viene el efecto terrorífico, y lo digo así, me permito decirlo así porque me ha tocado ver a clientes desesperarse por eso. Al momento de hacer la declaración anual, ya resulta que debes todavía otra cantidad y es una cantidad grande, por lo general sí es algo relevante, y es cuando dicen, no, pues no, ya no me gustó, ¿y por qué nadie me dijo que cuando, si mejor ni lo hubiera vendido, le perdí, no sé qué? O sea, pero bueno, lamentablemente así suceden las cosas en la práctica, ¿correcto? El tema de la ganancia no acumulable, ese es el factor que hay que tener cuidado y póngalo con rojo. La ganancia no acumulable, ¿qué onda con esa partida? ¿Sale? ¿Qué debió entonces haber hecho, decíamos, Pedro? Pues hacer la compraventa con reserva de dominio, y la ley del impuesto sobre la renta dice, cuando te paguen en parcialidades, tienes la opción de pagar ese impuesto, el que te va a pegar, el de la ganancia no acumulable, tienes opción de pagarla durante esos años que te van a estar pagando. Si aquí hablamos de 48 mensualidades, bueno, pues sí vas a repartir ese impuesto en 4 años. Ya no es lo mismo que en el acto decir, te salió a pagar 100,000 pesos. No, pues ¿cómo lo voy a hacer? No, pues ya no es lo mismo decir, voy a pagar 100 en el acto que 100 repartidos en 4 años, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, ese es el hubieran, pero como el hubieran no existe, pues ya cambió. Número 3. Juan debió consultar con su contador sobre los límites de pagos en efectivo tratándose de bienes inmuebles. Nos ponen aquí en el chat, por ejemplo, lo que decían. El tope, dice Jorge, el tope es 719,000 pesos. Para Alberto, correcto. Tú puedes pagar, decía yo, el número cerrado es 719,201. ¿Qué pudo haber hecho entonces Juan? Si hubiera tenido el acercamiento con su contador o con un contador, le pudieron haber dicho, ¿por qué no mejor nada más paga hasta 700 en efectivo? Y la diferencia, así como el enganche, o al revés, el enganche más los pagos que quieras dar en efectivo, que no rebasen de 719,000. Déjalo en 700 y lo demás págalo con cheque con transferencia. Para tener presente ese tema, en adelante es mucho cuidado con los pagos en efectivo. Y número 4, Juan debió aplicar un esquema dentro del marco fiscal que le permitiera realizar los pagos por medio de cheques o transferencias. De plano, sí soy, por ejemplo, nosotros como contadores a veces somos muy cuadrados, es la realidad. Y no, yo a veces le digo a mis clientes, no, es que yo no soy cuadrado, yo soy cúbico, no cuadrado, lo que le sigue, soy cúbico. Oye, pero es que yo tengo el efectivo, ¿y cómo le hago? Bueno, pues vamos a ver hasta dónde puedes moverte con el tema del efectivo, pero lo que no se pueda, tenemos que buscar un esquema necesariamente para que tú puedas figurar digamos que ante el SAT, con una justificación del ingreso para que puedas pagar desde tu cuenta bancaria o para que puedas pagarle con un cheque, ¿correcto? Porque no siempre, digo, el efectivo son señales de semáforo para el SAT, aunque sí es cierto que el sistema de la ley antilavado nos da unos topes y nos da, digamos, que la facilidad de pagar algunas cosas en efectivo. Lo cierto es que ese efectivo debería estar justificado en tus declaraciones. Si no, vamos a caer a un tema que se llama discrepancia fiscal, que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Seguimos, por favor. Perdón, Gaspar, sola para contestarle a Tere, si me permites. Ella pregunta, dice, si alguien compra una casa para vivir en ella y la quiere vender en un año, ¿puede exentar? La persona no ha vendido otra propiedad en un plazo de 3 años o tiene que esperar por lo menos 3 para exentar el ISR. Sí puedes exentar siempre y cuando sea para tu casa, habitación. No puedes hacer uso de la exención si no pasados 3 años después de que hiciste uso de ese beneficio, pero ojo, aquí también hay como mucha confusión porque para exentar debes de acreditar con comprobantes fiscales que fue tu casa, habitación. Y hago hincapié en el tema de comprobantes fiscales porque antes era suficiente que nos presentaran los recibos de la luz, por ejemplo, a nombre del vendedor, con el domicilio del inmueble a enajenar. Sin embargo, ya la ley nos está exigiendo que nos tienen que entregar el comprobante fiscal digital, es decir, lo puedes exentar con los recibos de luz, teléfono, un estado de cuenta bancario, el estado de cuenta del cable, tarjeta departamental, pero deben de ser comprobantes fiscales. Tienen que venir el RFC con homoclave del vendedor, completo, pues, o sea, y expedirles el CFDI. Si no nos entregan esa documentación o si no la presentan, así tengan los recibos de 20 años y que realmente hayan vivido ahí, no es suficiente. U otra manera de exentarlo es que la credencial del lector del vendedor cuente con el domicilio del inmueble enajenar, o sea, porque de repente ahí hasta se han caído ventas porque faltan estos requisitos o no quieren esperarse a dar de alta el RFC y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, si se dedican, bueno, a la venta de inmuebles y demás, que tengan como muy presente ese pequeño gran detalle para poder, que los clientes puedan lograr la exención del ISR en las ventas. Sí, correcto, gracias, muchas gracias, licenciada. Y es cierto, o sea, esa limitante de los 3 años no existía, o sea, antes era, bueno, de hecho había uno que era de 5 años, pero antes, incluso mucho antes, la ley era más laxa, o sea, tú podías exentar, incluso no había límite, les puedo decir incluso que el famoso límite de las 700,000 UDIs no existía. Antes, hace como 5 años, no, hace como 10 años, ese límite de las 700,000 UDIs no existía. Es decir, tú podías vender tu casa en 20 millones de pesos y eran exentos los 20 millones de pesos. Y antes el límite de los años eran 5, o sea, en lugar de 3 años, tú podías vender tu casa, si tienes 3 casas, por ejemplo,
para gozar de la exención, vendías una casa y a lo mejor dentro de 5 años o pasando los 5 vendías otra y también gozaba de la exención. Ahora son 3 años. Tienes que esperarte 3 años. Puntualmente la pregunta de Tere decía, y he vivido en ella solamente 1 año, ¿no? Pero es tu casa, efectivamente, no importa, es tu casa. El límite es que en 3 años previos, o sea, en esos 3 años previos a la operación, no hayas ya gozado de esa exención, de que hayas vendido, por ejemplo, otra casa en la que ya gozaste de la exención. Porque si ese caso ya pasó, entonces esta segunda que vas a vender, si no han pasado esos 3 años, no estaría exenta al impuesto sobre la renta. Y uno se preguntaría, ¿y el notario cómo se da cuenta? ¿Cómo se daría cuenta el notario que tú no has gozado de una exención durante los 3 años previos? ¿Habría manera? No hay manera todavía de que se dé cuenta. O sea, tú puedes ir con un notario diferente, a menos que vayas con el mismo notario. Si vas con el mismo notario, sí se va a dar cuenta porque tiene tu expediente. Digamos que los notarios llevan, por supuesto, un orden muy específico de casos de expedientes y en la base de datos de ellos ya apareces. Entonces, normalmente te preguntan, no, cuando va a ser una compra, se me ocurre decir, una compraventa o una, ¿cómo se llama? O una donación o algún otro tema inmobiliario ante notario y vas siempre con el mismo, ya estás registrado, o sea, siempre aparecen ahí en el expediente cuáles son todas las operaciones que tú has ido a realizar ahí, ¿no? El mismo notario sí se daría cuenta que ya gozaste de una exención. Tendrías que cambiar de notario. ¿Por qué? Porque la ley de impuesto sobre la renta, el código fiscal contemplan, las reglas misceláneas contemplan una base de datos que aún no funciona, aún no existe. Se supone que hay una obligación del notario de verificar ciertas cuestiones, entre ellas que tú no has enajenado una casa habitación en los previos 3 años. Pero esa base de datos aún no existe, aunque ya la mencionan las leyes y las reglas de miscelánea fiscal, pero todavía no funciona. Entonces dicen ellos que mientras no funcione, basta con que pida los comprobantes, aquellos comprobantes que amablemente nos hacía mención la licenciada Reséndiz. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y mucha atención, pero vale la pena a veces aprovechar. Eso mismo de la exención se presta para hacer una planificación correcta, para que cuando llegue el momento, pues lo vendas, ¿no? Y quede exento del impuesto sobre la renta. El tema de la copropiedad, que también ya brevemente comenté en la reunión, en la sesión pasada, pregunta por aquí un compañero que si, supongo que te refieres a la ganancia acumulable que les da el traste a muchos contribuyentes. Cuando hay copropiedad, se reparten los porcentajes que les toca. Vamos a hablar de una copropiedad como, por ejemplo, lo que dije de la sesión pasada de la sociedad conyugal. En la sociedad conyugal eres 50 y 50. Cuando vendes una propiedad que va a estar grabada al impuesto sobre la renta y van a mitad y mitad, cuando llegue el momento de hacer la declaración anual, cada uno va a presentar su mitad en su declaración anual y cada uno va a poner la mitad de su ganancia acumulable. Y obviamente si cada quien tiene distintos ingresos, les va a afectar de manera diferente. O sea, no les va a afectar igual. Si son la única operación que han hecho, les va a tocar de igualito el efecto, pero sí se reparten 50% cada copropietario en el tema de la ganancia acumulable y la ganancia no acumulable, ¿correcto? Comentamos el tema de la acción oportuna. La acción oportuna, tenemos que recurrir a un asesoramiento para hacer una reingeniería en la operación. ¿Cuál es la ventaja aquí? Tenemos que ver obviamente la posición en la que está Pedro, ¿no? Porque digo, no vaya a ser que al rato le estén picando por ahí que digan, no, pues véndemela a mí, ¿no? O véndela por otro lado y que te la paguen más cara, ya incrementó su plusvalía porque antes no había esto, no había aquello y pues no tienes contrato y luego te arreglas con él a ver si le devuelves el dinero. Bueno, son actos que al final de cuentas terminan siendo de mala fe por parte del vendedor, pero tú todavía no tienes nada seguro, diría yo, ¿para cuánto? ¿Cómo te explico que no tienes nada seguro, no? Ese contrato de compraventa privado te podrá servir en una acción legal muy compleja que te va a desgastar, que te va a costar dinero, que sí puedes lograr que te reconozca, sí se puede, pero lo malo es que de los comprobantes de pago tampoco tiene, o sea, se vuelve cada vez como que ciertas piedritas en el camino y pues sus elementos de defensa en un tema de litigio pues se van reduciendo, pero valdría la pena intentarlo, al final de cuentas de lo perdido lo recuperado, ¿no? Número 2, analizar la inclusión de deducciones para Pedro. También eso se puede, porque a lo mejor a Pedro se le puede decir, oye, ¿por qué no le ponemos como que cuando tú vendiste el predio estaba lleno de maleza y tenía árboles en medio y no sé qué y no sé cuándo, pero que mejor dicho, antes de que lo vendieras, ¿no? Y que resulta que para que lo vendiste tuviste que dejar el lote bien bonito y presentable y eso implicó que tenías que meter maquinaria para que le dieran nivelación al terreno, tenías que meter maquinaria para arrancar los árboles, etcétera, etcétera. El chiste es que hay manera
para hacer una inclusión de deducciones que tendrá su juego, tendrá su chiste. Incluso a lo mejor si Pedro estuviera de buena fe, le diríamos, ¿sabes qué, Pedro? Vamos a rehacer la operación entre nosotros. Ya sabemos que ya te la terminé de pagar. Vamos a reconfigurar la operación y tenemos que hacer un contrato con fecha reciente o con fecha tal, pero vamos a hacer un procedimiento donde te vamos a ayudar para que tú como vendedor no te pegue tanto el impuesto sobre la renta. Es decir, lo que vamos a hacer, hasta te vamos a ayudar, ¿no? Entonces vamos a reconfigurar la operación. Como no está formalizado ante notario, por supuesto que se puede, todo ha quedado privado hasta este momento, ¿correcto? Entonces se puede hacer la reconfiguración completa. Incluso en el tema de los pagos, ¿se puede? Sí, se puede, porque no hay rastro de los pagos, lo hemos dicho, bueno, al menos una ventaja le vamos a sacar al tema de que no hay rastro de los pagos, pero todo eso dependerá de la disposición que hasta ahora, en nuestro caso práctico, Pedro ha tenido, ¿no? Entonces vamos a hacer esa parte. Número 3, asegurar la posesión del predio, que ya se pagó. La posesión es un factor bien importante en materia civil, ¿de acuerdo? Y eso puede ser un elemento a favor de Juan. Si hubiera tenido posesión del predio, ya sería, digamos que una forma de asegurarse él que no va a tener una actuación de mala fe, o al menos va a ser un elemento más a su favor si fuera el caso de que Pedro quisiera, digamos que volver a vender ese predio por otro lado y hacerle una mala jugada. Entonces es bien importante la posesión. Normalmente cuando alguien compra un predio, suelen dejarlo ahí, vacío, aventado, luego llegan los paracaidistas, ¿no? Digo, espero que no tengamos por aquí paracaidistas, pero bueno, llegan y ven un terreno mal parado, sin cerca y sin malla, y nada más ahí lo ven lleno de maleza, y llegan y se instalan, ¿no? Y con permiso, y a ver quién me saca, ¿no? Eso es lo malo de a veces de dejar los predios. Casi siempre hay que tener cuidado y tratar de buscar la manera de que ya se vea posesión del predio. ¿Cómo? Pues ya ponle, por ejemplo, no sé, una barda, le empiezas a hacer la barda perimetral, empiezas a acercar o le construyes algo, le pones, no sé, una chocita, qué sé yo, o sea, son cuestiones por seguridad, ¿no? Porque sí, hoy pasan muchas cosas en el tema de los predios que están o que se ven desocupados, ¿no? Como que alguien lo ve y dice, no tiene dueño. Por supuesto que todos los predios tienen dueño, tal vez seguramente el universo de los predios tienen dueño, solo que pues, no ignoramos nosotros quién puede ser el dueño y nos aprovechamos de esas cosas, ¿no? Seguimos. Reforzar la modalidad del contrato privado actual también podría ser, es lo que yo les comentaba, podríamos hacer un nuevo contrato, podemos hacer un contrato privado de compraventa o de plano, si reconfiguramos la operación, ya hacemos bien el contrato de compraventa ante notario, ya formalizamos bien la compraventa, la dejamos con reserva de dominio y buscamos el camino para hacer el proceso del pago, entre comillas, porque ya le pagamos, en realidad ya no le debemos nada, o sea, a estas fechas ya le pagamos, ya además era, pues yo esperaba que ya tuviera mi escritura. Entonces sí se puede reforzar la modalidad del contrato privado actual, pero obviamente el reforzamiento nunca va a ser un reforzamiento seguro si es que no tenemos una escritura, ¿vale? Y incluso registrada en el registro público. Bien. Número 5. ¿Puede financiar Juan a Pedro en el pago de impuestos? ¿Puede negociarlo entre ellos? ¿Por qué no? O sea, es una alternativa también. O sea, ¿por qué no? Tal vez incluso a lo mejor falta todavía pagarle por ahí una parte. A lo mejor hay que decirle eso alguna vez a los clientes, ¿no? O sea, no le pagues todo y espérate al momento de hacer la escrituración, porque en ese momento puede surgir cuestiones justamente de los gastos. El Código Civil es muy claro. El que vende es el que paga los impuestos que le tocan. Y el que compra, los impuestos que le toquen. Y estábamos hablando, y uno diría, ¿y el que compra qué impuestos tiene? Los que ya repetimos, ¿no? Tienen impuestos que pagar los que compran, sí. Pero eso es muy claro el Código Civil. Cada quien tiene sus cargas, a menos que se pacte lo contrario en el contrato de compraventa. Por eso es que vuelvo al punto. Se podría hacer que le digamos hay gente que sí, en el afán de hacer un buen negocio, sí han hecho eso. ¿Sabes qué? No te preocupes, yo me hago cargo de todos los impuestos, incluidos los que te tocan a ti. Y los pagan, ¿correcto? Aunque de por sí al notario no le interesa quién va a dar el dinero. Al notario, para efectos del notario, el que está pagando los impuestos es el vendedor por el lado que le toca y el comprador por el lado que le toca, ¿vale? Entonces eso también se puede hacer. Pregunta también aquí un compañero, dice, ¿qué pasa si en una copropiedad le depositan el 100% a una sola persona? Lo que pasa es que en realidad así es la copropiedad. En la copropiedad nombras a un representante común, lo comentamos en la sesión pasada. El representante común es el que va a fungir para efectos fiscales, es el que va a alzar la mano, es el que va a tener, digamos que en su cuenta bancaria es donde va a caer el depósito completo.
Desde ahí él tiene que darle la parte que le toca al otro miembro de la copropiedad, descontando los gastos, los impuestos, lo que proceda, o sea, le va a dar su remanente, ¿correcto? Pero sí, el titular, el representante común, el que está, así se registra ante el SAT una copropiedad, designas a un representante común y él es el que va a recibir los comprobantes de gastos a su nombre. Él, si tuvieran que facturar, por ejemplo, en las rentas, ¿no? Él es el que va a facturar con su nombre las rentas. Los otros miembros no tienen nada, ni siquiera hacen facturas, ni tienen facturas de gastos. Los otros miembros de una copropiedad simplemente reciben el dinero, es como quien dice, le estiran la mano y venga el dinero, ¿no? O sea, es todo, así funciona la copropiedad. Pero no significa que el que recibe el 100% es causante del impuesto sobre la renta o de los impuestos completos los que correspondan al 100%, no, cada quien se hace responsable de su parte, aunque él, el que recibe todo el dinero, es el responsable de pagar los impuestos. Esa es una modalidad que está establecida en la ley del impuesto sobre la renta, pero no significa que le carguen la mano al que es el representante, ¿correcto? Cada quien carga con su parte. Seguimos, por favor. No hay representante común, entonces no es una copropiedad, hay que tener cuidado con eso. Ah, buen punto, correcto. Qué bueno que tocas el punto. Si no hay representante común, no es una copropiedad. ¿Cómo demostrarías? No hay manera de demostrarlo. Sí te van a cargar la mano a ti por ser el que recibe todo el dinero. ¿Sale? ¿Qué tienen que hacer? Hagan la corrección en el RFC. Si es una copropiedad, llámenla como dice el comercial de la televisión. Al ladrón hay que llamarlo por su nombre, ladrón. Si es una copropiedad ante el SAT, hay que dar de alta la copropiedad. ¿Cómo se hace? Así de sencillo, mediante una actualización de obligaciones, ingresas y existe un apartado que dice, obtendrás ingresos por copropiedad, ya sea que sea por enajenación o por arrendamiento, ahí aparece, ¿correcto? Entonces hay que tener esa precaución. Debe haber, si es una copropiedad, porque espero que de eso estemos hablando, si no lo es, no hay manera. Si es un negocio o un arreglo entre ellos dos, hay que tener cuidado porque en estricto sentido el que está recibiendo todo el dinero es el que puede tener las cargas impositivas, porque no habría manera de demostrar que es una copropiedad. Ante un notario, cuando haces una compraventa de bienes inmuebles, normalmente en las compraventas que son accidentales, es decir, había una casa que nos había heredado el abuelo, no sé qué, y dijo que los 3 hermanos íbamos a ser los propietarios en partes iguales, y ahí lo dejaron. Nada más tienen la escritura donde fueron designados ya como los nuevos dueños y son copropiedad en 3 partes iguales cada quien. Pero un día dicen, no, pues nadie se quiso ir a vivir a esa casa y pues no, es más fácil que la vendamos y que no sé qué, y que cada quien ya se quede con su parte en dinero, ya, y la casa que no se echa a perder y bla, 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 ¿correcto? En ese ejemplo, como no hay ningún antecedente de ninguna actividad, ellos a lo mejor ellos eran pensionados o solo eran asalariados, están de acuerdo que no tienen ninguna actividad registrada ante el SAT más que asalariado. Y no van a ir a hacer una modificación a su RFC donde digan que son copropietarios, porque normalmente esto se hace cuando son recurrentes, incluso cuando hay arrendamientos en copropiedad, eso sí se hace. Entonces, ¿qué pasa cuando llego con el notario? ¿Cómo va a saber el notario que somos copropietarios? En la escritura de compra o en la escritura de donación o en la escritura que corresponda, ahí dice que son copropietarios. El notario hace ese procedimiento como si fuera una copropiedad. No precisamente atiende a lo que tú tengas en el RFC, sino que atiende a lo que legalmente, jurídicamente, consta en el acta, en la escritura, perdón, en la escritura de la compra o en la escritura de la donación de ese bien inmueble. En ese caso, sí puede haber un representante común o puede no haberlo. Entonces, en el momento en que se hace la escrituración, puedes designar a uno. El notario te va a decir, ¿quién quieres que sea el representante de la copropiedad? No, pues que sea mi hermana mayor. Ah, bueno, pues entonces él va a turnar hacia la hermana mayor todo el proceso de lo fiscal y hacia nombre de esa persona va a salir el comprobante y todo lo demás. Y cuando hace la constancia de operación ante notario, ahí distribuye y reparte. Es una copropiedad de la cual los miembros son los siguientes y pone fulanito, fulanito y bla, 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 los nombres que correspondan y a cada quien le pone su parte y le desglosa perfectamente los importes de valor del bien, los importes de la ganancia, los importes de los impuestos, todo lo reparte como le corresponde. Entonces, en ese supuesto puede ser que también pues, no tengas que preocuparte por el tema de que, oye, pero no hay copropiedad, ni siquiera el SAT lo sabe, ¿no? Porque no lo necesitas saber. Es una operación accidental que se da en la práctica. Lo que sí tienen que hacer las personas es hacer su declaración anual. Oye, pero nunca en la vida han hecho una declaración anual. Eso es el deber ser. Que no la hagan, pues igual nunca pasa nada. Eso es lo que mucha gente también maneja como escudo. Es que así lo hemos hecho toda la vida y nunca me ha pasado nada. Pues seguimos con esa bandera y tal vez nunca pase nada. Esto que recomendamos siempre lo hacemos
por seguridad fiscal. Vamos a pensar que es una operación que fue de 100 millones de pesos. No es lo mismo hablar de una operación de 100 millones de pesos que hablar de una operación de 1 millón de pesos, o de 3, o de 5. Y ya, o sea, vamos poniendo rangos, pero la verdad es que sí es un tema que se deja, o sea, sí se suele dejar a la desidia, ¿no? Y hablando de la desidia, justamente el costo de la desidia. Si Juan se queda sin hacer nada, puede suceder cualquier eventualidad en la que resulte afectado, incluso de mala fe por parte de Pedro, que ya lo adelantábamos hace un momento. Sí hay que poner atención a la situación a veces eso lo ven como oportunidad, ¿eh? O sea, justamente la persona es buena onda y todo amable y todo cordial y todo sin problema, pero nunca sabes cuando por ahí al ladito le pican y alguien le dice y le mete ideas y tú dices, bueno, pues le voy a probar, voy a ver qué pasa, ¿no? Y te empiezan a actuar de mala fe. Digo, no lo esperaría uno, pero sí en la práctica es muy común verlo. Número 2, es común que como no se tiene escritura de la propiedad, el propietario con conocimiento de causa vende nuevamente la misma propiedad. Ya lo he comentado también anteriormente. Número 3, discrepancia fiscal para Juan por pagar en efectivo o tal vez no. ¿Por qué tal vez no? Porque vuelvo a lo mismo. Él menciona el caso práctico que Juan tiene un negocio en la central de abastos y mueve mucho efectivo, bla, bla, bla. Pues igual aventuradamente estamos hablando de que esté en un caso de discrepancia fiscal o tal vez no, porque puede ser que sí esté dado de alta ante el SAT, que sí esté declarando el ingreso aunque proviene en efectivo, que aunque no lo deposite en la cuenta bancaria, lo está declarando y está justificado mediante sus facturas, etcétera, etcétera, y su declaración anual sustenta perfectamente que él ha declarado, no sé, 3 millones de pesos en el año pasado y uno el anterior y 1,5 en este, etcétera, justifica plenamente que que tuvo los ingresos para poder generar ese ingreso para poder comprar una propiedad, incluso en efectivo. Ya la cuestión de que sea un foco rojo para otra autoridad, como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, la cosa cambia. Y además, es que está prohibido pagar, él pagó más de 719,000 y fracción que está prohibido. Es correcto, por eso es que decía, bueno, vamos a reconfigurar la operación y a lo mejor vamos a decir, vamos a dejar que solo pagaste 700 en efectivo y el remanente lo reconfiguramos para que hagamos que en la escritura parezca que lo pagaste con un cheque. O sea, ¿hay manera de hacerlo? Sí, sí hay manera de hacerlo. O sea, no todo está perdido para el tema de la propiedad que compró Juan, con su afán de irse a hacer su casa en el lago, ¿no? Entonces, cerca del lago. Continuamos, por favor. Licenciada Reséndiz, ¿algo que quisiera comentar o agregar al respecto mientras avanzamos? No digo, salvo, como usted decía, de los supuestos, que lo está llevando a valores como actuales, pues, pero si ellos quisieran insistir en que se tomara como base el precio que realmente pagó, si hubiera sido un contrato privado de años anteriores, pues también ahí entraríamos en varias particularidades de valores referidos para determinar, porque la base gravable sería la de la de años anteriores, pero a lo mejor no sé si sería más confuso pues poner eso sobre la mesa. Sí, no, hay varios elementos que poner en la mesa y eso puede suceder también. La realidad es que si hablamos de reconfigurar la operación, es cierto, tenemos que tener cuidado de que ya pasaron 4 años, el valor de avalúo es otra cosa, etcétera. O sea, sí, o sea, al reconfigurar una operación, digamos que estaríamos tratando de regresar en el tiempo para lo que no se hizo, para el que el hubiera no existe. Y al hacerlo en este momento, en el presente, tendríamos que reconfigurar y saber, incluso pensar si en todo caso, parte del dinero que se tenga que pagar al final de cuentas, porque de que se va a pagar impuesto, tal vez menos, pero incluso a lo mejor negociar una parte que la pague el comprador, otra parte que la pague el vendedor. Entonces, no tanto que se vayan a tomar los valores que había en esa fecha, tenemos que reconfigurar la operación y ver qué valores nos afectarían ahora, ¿no? Porque habría un avalúo, ver en qué tanto se ha actualizado, por ejemplo, e incluso el impuesto local, llegan a modificarlo, lo cambian de acuerdo a los estados. Algunas veces fue 2%, alguna vez regresó a 3%, luego el que llegó lo bajó a 1.5%, yo no sé, o sea, hasta eso puede mover los planes, ¿no? Pero eso, digamos que con el afán de, en este caso, vamos a pensar que nos toca cuidar a Juan, ¿no? O sea, Juan puede perder el tema de la propiedad y pues mejor hay que buscarle algo que más le convenga a él, aunque a lo mejor le represente pagar un excedente que él nunca tuvo contemplado, ¿correcto? Entonces, hay una pregunta, dice Salvador,
correcto, una afirmación y nos comparte, hay propietarios que venden un predio bien ubicado y de plano dicen, quiero el precio libre de impuestos, pero al menos la cosa importante aquí es que al menos lo conoces desde ese momento, ¿no? Entonces ya tú sabrás cómo negociar y efectivamente en ese momento dicen, ya lo que se tenga que pagar lo pagas todo tú como comprador. Y tú verás y tú negociarás, porque pues, en todo momento también vale la pena que tú te asesores en ese momento con un contador o con un gestor de tema inmobiliario que conozca del proceso de los impuestos, porque para conocer cuánto te puede representar, porque realmente dirías, bueno, me ofreció un inmueble y me dijo que 5 millones, pero su condición es que sea libre de impuestos, entonces no te va a costar 5 millones, es probable que te cueste 5.260.000 pesos, ¿no? Ah, bueno, eso ya lo decidirás tú en tu tema de la cuestión de los impuestos que te va a tocar pagar completos a ti, ¿correcto? Y no se puede plasmar en la escritura de esa manera, no, ni en el contrato, no, tampoco. O sea, bueno, en el contrato de compraventa sí se puede plasmar que los impuestos los pueda, civilmente sí está permitido. Dice el Código Civil, cada una de las partes asumirá las cargas que le toquen en impuestos y en costos y gastos, a menos que se pacte lo contrario. En el contrato privado lo puedes pactar. Ya ante el notario, pues para el notario es el vendedor causa lo suyo y el comprador causa lo suyo. Aunque en términos de dinero tú llegas y entregas todo, dices, sí, pero aquí está, yo te pago todo. Bueno, pues ahí está. O sea, eso es un tema meramente de común acuerdo. Seguimos entonces, errores comunes, hacks y criterios interesantes. Seguimos, por favor, con el tema de errores comunes. ¿Cuáles son los errores comunes? Ya lo hemos repetido en 2 o 3 ocasiones. No informarse o no consultar al contador o asesor antes de realizar las operaciones. Y pues ya no hay vuelta de hoja con ese tema. Por lo general, al contador o asesor le avisan cuando ya tienen el problema presente, ¿no? O cuando ya estás en la notaría. Me ha tocado que me llaman de la notaría los clientes y me dicen, oye, fíjate que estoy en la notaría, pero está pasando esto. No, yo así no firmo y no sé qué. No, ay, híjole, ¿cómo te explico que hay clientes? Se los voy a compartir aquí literal. O sea, mencionaba a alguien en las sesiones pasadas que qué pasa qué podrían hacer contra los errores que cometen los notarios. Bueno, no tanto defendiendo al tema de los notarios, pero sí es que los que hacen los cálculos no son los notarios, los que hacen los cálculos son el área contable de la notaría. O sea, hay contadores ahí dentro de la notaría calculando esos impuestos y que se pueden equivocar, por supuesto que se pueden equivocar. ¿Por qué hablo la mención de lo que se pueden equivocar? Me han llamado los clientes y me dicen, ¿me puedes revisar si el cálculo de mi notario está bien? Y yo, ¿cómo te explico que no es que sea el cálculo del notario? Es el cálculo que te pasaron los del área contable. O sea, el asesor, el gestor que te está atendiendo, te dio una hojita donde dice, este es el valor del inmueble, fecha de compra, valor actualizado, factores de actualización, un montón de números, ¿no? Y al final te dice, esta es la ganancia y este es el impuesto a pagar. Y me llaman y me dicen, ¿me puedes verificar si el cálculo del notario está correcto? Digo, al final de cuentas, les insisto, hay software informático en el mercado, bastantes software informáticos. Varios de ellos he tenido oportunidad de trabajar con ellos y funcionan bien. Realmente lo que puede haber pasado es que haya errores al momento de alimentar valores. O sea, al final de cuentas son humanos los que están detrás de la computadora alimentando valores. Y al alimentar valores o fechas, con meter mal una fecha, tu cálculo va a estar mal. Entonces siempre es importante y vale la pena. Sí me han llamado para decirme que si puedo corroborar un cálculo de un notario con hojas en mano y pues sí, o sea, es un trabajo que básicamente es arrastrar el lápiz y papel y llegas a los datos que te están pidiendo, ¿no? Teniendo todos los elementos, porque muchas veces la gente piensa que cuando tú les dices, oye, necesito que me pases copia de escritura. No te puedo dar copia de escritura. Oye, no puedes hacer nada con una copia de una escritura. O sea, necesitamos una copia de una escritura porque ahí vienen todos los elementos de referencia para poder calcular los impuestos que te puede generar en la venta. ¿Qué tiene la escritura? La fecha de adquisición, el precio de compra, aguas con el tema también del tema de lo que puede ser, lo decíamos en la primera sesión, si está separado el valor de construcción y el valor de terreno. O sea, ese tipo de cuestiones vienen especificadas en la escritura, ¿correcto? Entonces, incluso la misma escritura puede tener establecido una copropiedad y a lo mejor tú ni lo sabes, ¿no? Tú quieres vender algo que no es 100% tuyo y tú ni por enterado, porque en la escritura dice que son copropietarios tú y tu hermano, y tú quieres vender la propiedad por ti mismo, y ni cuenta te das de eso, ¿correcto? Entonces, es bien importante contar con el elemento base para poder calcular el impuesto sobre la renta y otros, es la escritura, ¿de acuerdo? Y ya de ahí para acá, pues le voy a preguntar al cliente, ¿qué necesitas de mí? Pues dime en cuánto lo vas a vender, ¿no?
¿Y cuándo va a ser la fecha de venta? Pues no, ese sí ya sería para un cálculo estimado, pero por lo menos el cliente te va a decir, lo voy a vender en 10 millones de pesos. Ah, bueno, con eso y la escritura que me mandaste, ya puedo hacerte un cálculo preliminar de los impuestos que te toca pagar. Nada más hablo de los impuestos estatales, locales, el impuesto a la renta federal. Todavía hay otro globo más que no tocamos nosotros porque son cuestiones de aranceles que están establecidas para los notarios, como los derechos de registro público, etcétera. Ese tipo de costos son muy ajenos al área de los contadores o de los abogados que se dediquen al tema inmobiliario. Es un tema arancelario, ¿no? Que está establecido por disposiciones también locales. Bien, seguimos. Número 3. La ignorancia sobre las prohibiciones del efectivo en la compraventa de inmuebles. ¿Cuánto sí y cuánto no? Porque les digo, no es que todo sea no. No todo siempre va a ser no. Una parte sí y una parte no. Y vamos a ver hasta cuánto sí y hasta cuánto no. Y vale la pena que lo sepa el cliente. Sí, hay muchas operaciones que hoy se hacen así. Porque te dicen, tengo efectivo, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, a ver, ¿cómo están tus declaraciones? No, pues he declarado tanto. Bueno, la brincas. Está bien, ponle que vas a pagarle 500,000 en efectivo y lo demás lo tienes que pagar forzosamente con transferencia, porque muchas veces ya se siguen peleados con el tema de pagar con transferencias o con cheques. Otro error común, no realizar contrato. Eso es lo peor, ¿eh? Sabemos que en materia civil puedes realizar un contrato de manera verbal y un contrato de manera escrita. En varias cosas no pasa nada y es válido, pero en tema inmobiliario debe haber un contrato y debe estar por escrito. Bien, vuelvo a lo mismo. Si hacen el contrato privado o si hacen un contrato de promesa de compra-venta, la modalidad que quieran elegir, pero que por lo menos exista un elemento de prueba por escrito. Y ojo, los comprobantes. Si pagas en efectivo, que plasme su puño y letra en el recibo. Los comprobantes, ¿no? Recibí ¿no? Hay formatitos del recibo y ahí tal cual lo pueden llenar y que plasme su firma. Y uno me diría, bueno, es que pudo haber puesto una antefirma. Muchas veces te topas con eso, ¿eh? No sabes cómo firma porque hiciste el trato ahí en la calle, ¿no? O iban de una comida y de paso y pues lo hacemos de una vez, pues órale va. Y haces el trato y firmas y no sabes si es su firma. Muchas veces usan la antefirma, ¿no? Mañosamente porque al rato puedes negar que es tu firma. ¿Qué pasa? Pues piden la huella. O sea, yo de plano sí llego a los puntos donde me ha tocado que digo, ¿no sabes qué? No, ya pon la huella también. De paso pon la huella, ¿no? La huella de sangre. No, la huella del dedo, como cuando van a votar. Pero bueno, entonces esos son los errores más comunes que suelen pasar en las operaciones de inmobiliarias. Continuamos, por favor. Un comentario ahí, contador, nada más mencionaba usted la importancia de la escritura para poder calcular el impuesto sobre la renta, en este caso, pues no, por la enajenación. Entonces, también es como un detalle que de repente se escapa mucho. Cuando el antecedente de propiedad o la escritura que te presentan resulta que adquiriste o adquirió el enajenante por medio de donación, nos tenemos que ir hacia atrás hasta que encontremos donde se encuentra una compraventa como tal en la escritura para de ahí tomar la base del precio de adquisición. Porque en las donaciones o cuando son escrituras de adjudicaciones por herencia, pues no viene un valor de enajenación porque solamente se transmite la propiedad sin un precio pagado, vaya. Entonces es necesario irnos hacia atrás. A veces nos ha tocado que hasta viene de 4 donaciones, pues te tienes que ir hasta atrás para ver la fecha en donde se pagó un precio cierto y para determinar la cantidad y de ahí poder hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Totalmente correcto. Así es. Eso también, si no recuerdo, lo mencionamos en alguna sesión de las pasadas, es eso justamente. Si suele suceder que a ti te lo donaron, te lo regalaron, como dices, ¿dónde busco el costo de compra? Hasta atrás, hasta llegar a donde lo encuentres, ¿no? Alguien tuvo que pagar, es lo que decía esa vez, ¿no? Alguien en algún momento tuvo que pagar por esa propiedad y sí vale la pena hacerlo. De hecho, es el notario, cuando son donaciones, el notario te pide el antecedente, o sea, te pide los antecedentes de las escrituras, las copias, ¿no? De hecho, muchos de ellos te piden la copia certificada de esos antecedentes. Por lo general, ellos suelen buscarlas en los registros, en tema registral, ellos pueden buscarlas, pero por facilidad te las piden. Si tú las tienes, las llevas y ellos toman de ahí los valores de referencia. Lo hacen porque cuidan mucho la cuestión de la distribución sobre un inmueble mismo, porque puede ser que sobre uno que era muy grande se han ido segregando partes de esa propiedad
y que se han donado a lo mejor a otras personas y digamos que ha ido quitándole pedazos a esa propiedad. Entonces, también por eso es importante a lo mejor buscar también los antecedentes, y los notarios lo saben, tan es así que te llegan a pedir, cuando se habla de que se segregó la última fracción del predio tal, eso de que se segregó, bla, bla, es porque existían otras anteriores, y tienen mucho cuidado con esa parte de no ensuciar justo sin querer encimar otro tipo de operación en una que no iba, ¿de acuerdo? Entonces, adelante, continuamos, por favor. Hacks, el efectivo es oportunidad, no necesariamente limitación. Esto lo digo porque lo mencionaba hace rato, no se cierra el mundo por el hecho de que esté prohibido el efectivo. Hacemos una distribución, repartimos una parte que podamos decir esto sí págalo en efectivo y esto no, pero siempre cuidando la situación fiscal en su declaración de impuestos. Siempre, esa debe ser la clave. Si eres asalariado, sales, mejor dicho, entras al foco rojo si tú manejas muchos temas de pagos en efectivos. ¿Por qué? Porque normalmente los asalariados y los que les pagan por honorarios, normalmente ya por otro tipo de disposiciones que rebotan con nosotros, como contadores, como profesionistas, como abogados, como lo que les toque ser en la profesión que estén ejerciendo, te tienen que pagar normalmente con transferencia, a menos que el pago sea menor a 2,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo justificarías que tienes muchos pagos en efectivo de que junten una cantidad muy, muy elevada? No hay manera, porque los asalariados solamente reciben pagos por nómina, que por lo general son vía transferencia. Es muy raro ya quien hoy pague por efectivo la nómina. Y si lo cuantificas, pues si fuera el caso de que te pagan la nómina en efectivo, pues tendrías que cuantificar para, al final de cuentas, al sumar todo tu ingreso de un año, por lo menos puedas demostrar que tuviste más de 700,000 pesos de ingresos por salarios en un año. De lo contrario, estás en un tema de discrepancia fiscal, ¿no? Y otro tema, tampoco puedes decir, es que me dice, no, pero es que yo puedo decir que me lo depositaron por mi nómina y luego lo retiré. El decirlo es una cosa, acuérdense que el que afirma prueba. Entonces, si en un supuesto donde tuvieras que enfrentarte a una revisión de tipo fiscal, si tú dices, es que lo retiré de la cuenta, un auditor muy audaz te diría, perfecto, no te preocupes, yo te creo. A ver, muéstrame los estados de cuenta donde vea que están los retiros. Y resulta que van a tus estados de cuenta y no hay ningún retiro. Todo lo que hay de salidas de la cuenta que tú exhibes, está la transferencia porque le pagaste a la colegiatura, la transferencia porque pagaste la mensualidad del coche, la transferencia porque pagaste la tarjeta de crédito, y por ahí un día retiraste del cajero automático 1,000 pesos, 2,000 pesos. Bueno, esos son los retiros en efectivo que tuviste que haber hecho para haber juntado más de 700,000 pesos y haber pagado un inmueble en efectivo, cosa que se va a ver un poco complicada, ¿no? Entonces, sí es complejo ese tema del efectivo, pero no necesariamente es una limitación, hay que verlo como una oportunidad. Y eso lo paso como tip para los colegas que son contadores, lo han de saber. Hay maneras para darle, digamos que la vuelta, ¿no? O sea, podemos buscar la vuelta de ese efectivo de tal manera que, en este caso, Juan, que fuera a ser nuestro cliente en el asesoramiento de esta operación, pueda pagar la operación totalmente con transferencia, totalmente con cheque, y eso ya sería un elemento más a su favor porque están ahí las operaciones completamente rastreables, y eso sí ya puede ser un elemento a su favor en un caso de un litigio, ¿correcto? Entonces, continuamos con el segundo, que es planificación de la operación con deducciones, que tal vez eso fue lo que Pedro no evaluó en el momento de hacer la operación. Siempre es importante, yo les dije en las sesiones pasadas, ¿cuál es el costo por excelencia que voy a hacer deducible en una operación de venta? El costo por excelencia, pues, es el propio valor del inmueble cuando yo lo compré. Y si yo no lo compré y alguien me lo donó, pues regresamos, como dice la licenciada Reséndiz, nos regresamos a buscar quién en su momento pagó por ese bien. Ese es el costo por excelencia que voy a deducir. Oye, pero es que creo que ese costo no lo consideró el notario y por eso salieron muy elevados los impuestos. Vale la pena revisar, es cierto, porque ese es el costo por excelencia. Donde no va a haber costos por ninguna deducción es en el que les decía cuando hay un ingreso por una donación que no es plenamente en el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, que grava a la donación, que grava a la adjudicación de bienes, porque ahí no es que el que esté transmitiendo la propiedad es el que va a pagar ese impuesto, es el que la está recibiendo, entonces no hay ninguna deducción, solamente en esos casos. Pero en una transmisión de propiedad que se llama propiamente compraventa,
la venta, el vendedor tiene derecho a deducir por excelencia el costo de compra de ese bien cuando hizo la compra, los gastos del notario que pagó en su momento cuando esa compra se hizo, llámese honorarios, llámese derechos de registro público, llámese el impuesto local, y vuelvo a remarcar, el ISABI, el ISAI, transmisión patrimonial, ese impuesto local es deducible para esta persona que va a vender, para Pedro en este caso, el impuesto local que se pagó cuando adquirió el bien, ¿correcto? Porque él lo pagó cuando lo adquirió. Entonces, ese también es deducible. Y lo que les comentaba, el hack de decir, bueno, pues ¿sabes qué? El truco está en que vamos a reconfigurar la operación, vamos a decir que era un lote, vamos a tener, incluso a lo mejor sí es cierto, a lo mejor sí había matorrales, árboles estorbando en medio, piedras estorbando, y tuviste que darle la forma bonita para que quedara en un lote planito y sin maleza y sin nada de eso. Y como eres bien, como que te gusta hacer, como que te gusta dejar la huella de las cosas que haces con tus terrenos, tienes fotos, hasta tienes fotos de cuando hiciste los linderos, o sea, cuando delimitaste, digamos, las zonas de los linderos de tus vecinos, etcétera, etcétera. Y resulta que sí tenemos forma de demostrar que de verdad tuviste que dejar el terreno bonito, plano, así como está para venderlo, y todos esos gastos que hiciste, pues vas a tener que los puedes hacer deducibles. Es un poco más fácil cuando, por ejemplo, se trata de cuestiones como que le hayas puesto una barda perimetral, ¿no? Y lo estás vendiendo, el terreno ya tiene una barda perimetral, pero no tiene la comprobación de lo que es la barda perimetral. Bueno, pues ahí es donde entra el juego el famoso avalúo referido, ¿no? El avalúo referido, si tú no tienes los comprobantes de esa barda perimetral, nos remitimos al avalúo referido. Pero el avalúo referido solo aplica, y lo quiero remarcar aquí, a reserva de lo que puedan comentarse en otros ejemplos, el avalúo referido solo le aplica a las mejoras, ¿correcto? No le aplica a la tierra como tal, porque por la tierra, en específico por la tierra, por el terreno, alguien pagó, o sea, no surgió de la nada. Si te lo donaron, de todos modos, alguien pagó, no surgió de la nada. Lo que sí surgió, y a lo mejor por la desidia, tú no tuviste la oportunidad o la organización para conservar los comprobantes, es otra cosa completamente diferente, porque por eso sí la ley te permite que cuando no puedas comprobar las mejoras, te remitas a un valor referido donde del valor que determinen, tú vas a tomar solo el 80 y el 20 lo pierdes, ¿sale? Pero vale la pena porque rescatas un 80%, entonces a lo mejor podemos estar incluso en una realidad de ese tipo y le damos una mitigación menor a los impuestos. ¿De acuerdo? El número 3, escrituración a valores convenientes. En el grupo en el chat las preguntas hacía alguien y decía, oye, ¿por qué no hacemos esto de que se escriture otro valor? Perfectamente válido. También, o sea, estando de acuerdo ambas partes, ¿de qué se trata esto? Oye, pues fíjate que tenemos un problema porque mis impuestos son muy altos, pero yo no tengo dinero para pagarlos. ¿Cómo le podemos hacer? Pues fíjate que ya chequé con el contador y podemos hacer como que, ¿por qué no le ponemos que en lugar de que me lo vendiste en 700, pues ni modo, vamos a ponerle que me lo vendiste en 500 para que el impuesto sea menor, y pues ya sacrifico esa parte, ¿no? Y voy a tener un valor que a futuro me va a afectar, pero te quedas con la seguridad de que ya vas a tener la escritura de esa propiedad. ¿Qué prefieres? ¿Seguir dejando la moneda al aire de que no tienes la propiedad todavía formalmente para ti? O sea, tienes un contrato privado que igual al rato ya no lo puedes hacer valer o te hacen una jugada chueca y lo pierdes. ¿O prefieres tener la escritura donde vas a poner que en lugar de que le pagaste no sé, a lo mejor te lo vendió en 1,5 millones, pero vas a ponerle que te lo vendió en 1 millón? Pues ni modo, sacrificas una por otra y te quedas ya con la propiedad en escritura, y ahora sí, todo lo que ya le pagaste, pues ya de por sí ya se lo pagaste, no le vas a pagar nada adicional, y pues ya bajó el efecto de los impuestos y todos felices y contentos. Claro, también hay que tener cuidado con el avalúo comercial. El avalúo para fines de los impuestos es bien importante. En este juego que les estoy diciendo de bajar el valor, no es tan fácil también, hay que tener cuidado porque hay una limitante. El avalúo comercial que se hace para fines de determinar lo que se llama impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, aquel impuesto mismo que les dije que le aplica a las donaciones y que le aplica a las adjudicaciones, ese impuesto que vimos en la sesión pasada, ese impuesto mismo les pega a aquellos cuyo avalúo es más alto y resulta que tú, el precio de venta que pactaste es más bajo, en un 10%. Si es más bajo en un 10%,
le van a castigarte a ti como comprador. Pero bueno, si estás consciente y estás de acuerdo, pues adelante. Si es lo que te conviene, adelante, no pasa nada. Asumes tú como comprador la carga, que es el ejemplo que le estoy dando, ¿no? Si están en la disposición, Juan, de que con tal de no poner en riesgo esa propiedad, que se baje el valor de venta, los impuestos para el vendedor van a ser más bajos y a lo mejor a ti, por esa variación, lo vamos a ver también en un caso, después con calma para que no se enumeren tanto, el valor entre el avalúo y el precio de venta, esa diferencia menor es más allá del 10%, hay un castigo. Ese castigo se llama impuesto por adquisición de bienes, el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, que está en la ley del impuesto sobre la renta, del mismo que le toca a la donación y a la adjudicación de bienes. ¿Sobre qué me cobran ese impuesto? Sobre ese diferencial que haya entre el valor de avalúo y el precio de venta. Ese diferencial va a ser base para que me cobren ese impuesto a mí como comprador. En este caso, a Juan como comprador le cobrarían ese impuesto, pero es completamente válido que a lo mejor con fines de asegurarnos ya la operación y no dejar nada al aire, pues le bajemos al precio pactado en escritura. Total, eso ya será un acuerdo y se puede hacer. Negociación entre las partes sobre los impuestos totales de la compraventa. Eso ya lo mencionamos, sí, es correcto, como lo comentaban también en el chat. Hay tales personas que te dicen, no, yo te lo vendo, pero quiero ese precio libre de impuestos. Si estás de acuerdo, lo aceptarás y adelante, o sea, no pasa más, y cuando llegue el momento de efectuar el pago al notario, ya tú mismo te encargas de hacer el pago completo. ¿Correcto? Continuamos, por favor. Si no hay algún comentario, licenciada Reséndiz, quisiera comentar o complementar con algo adicional. Si no, avanzamos. Sí, avanzamos. Gracias. Criterios interesantes, solo por referencia de algunas cuestiones que hay en el tema de los criterios que han metido ya los tribunales y en su caso la Suprema Corte. Lo vamos a dejar aquí como referencia. Contrato privado de compraventa de fecha cierta. Sobre todo se trata mucho el tema de la fecha cierta porque se quedan muy en el aire estas cuestiones. Por hoy, recordarán, y a lo mejor los que se dedican al tema, los que son abogados ya en ejercicio, lo saben más todavía. Ya recuerden que está muy firme este tema de la fecha cierta. Hablamos de que la fecha cierta se otorga a muchos contratos, pero solamente en el momento en que está presentado ante fedatario público, ya sea por ratificación o porque se realiza ante fedatario público. Esa es la fecha cierta. O sea, estamos hablando, me dicen, oye, pero entonces quiere decir que para que haya una fecha cierta, mi contrato debería estar ya verificado, ya debe ser ese que se ve bonito con los sellos del notario y las certificaciones y el texto donde él dice que ante mí se presentaron los señores tal y tal para ratificar el contrato privado de compraventa. O sea, no habría tal cual una ratificación de un contrato privado de compraventa, pero sí de un contrato de promesa de compraventa. Porque un contrato privado de venta, de compraventa tal cual no debería ser. Pero bueno, aquí este criterio es importante porque menciona justamente que para la fecha cierta el juzgador de amparo debe analizarlo a fin de determinar si el acto jurídico contenido en aquel es suficiente para demostrar la existencia de un derecho subjetivo en favor del accionante que deba ser protegido por la justicia federal. Y estamos hablando justamente de alguien que solamente tenía un contrato privado de compraventa, como es el caso de nuestro buen amigo Juan, que solo tiene un contrato privado de compraventa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, siempre hay que tener cuidado porque hay tesis que están en el Semanario Judicial de la Federación que simplemente son eso, tesis aisladas. Al ser una tesis aislada significa que un tribunal en su momento la referenció de esa manera o la resolvió de esa manera, pero no significa que sean de aplicación, digamos que muy general. Para que sean de aplicación muy general deben ser aquellas tesis que estén publicadas, deben ser tesis de jurisprudencia, para tener cuidado con esas partes también. Avanzamos por favor con la siguiente, no vamos a leer a detalle las referencias. Compraventa con reserva de dominio. La prescripción extintiva del pago al que estaba sujeta aquella no tiene el alcance de transmitir la propiedad ni libera el dominio al comprador. O sea, eso tiene que ver con el tema de los pagos, porque hay muchas cuestiones del tema de los pagos. Si tú pactas una compraventa a plazos o en parcialidades o en abonos y fallas en los pagos, el Código Civil contempla la modalidad que se puede sujetar a ese tipo de cosas, porque también hay que tener cuidado porque en el contrato de compraventa el clausulado debe establecer la famosa cláusula penal. Bueno, no significa que sea penal, significa que es la penalización. Cuando fallas a un pago, si tú pactaste un pago cada mes, pues obviamente por contrato estás obligado a cumplir cada pago en cada mes. Y si fallas y no pactaste nada en el contrato de compraventa respecto a qué pasaría si fallas con un pago,
el Código Civil, los códigos civiles locales tendrían que checar el de su entidad federativa, qué dice sobre el tema de si te llega a faltar un pago, porque si te llega a faltar un pago, hay un tema que es muy común, que es la rescisión del contrato. ¿De acuerdo? O sea, liso y llano, si llegas a fallar en un pago, hay un tema rescisorio. Se rescinde el contrato, sin responsabilidad para el que vende. Entonces, el que compra, dirás, oye, pero el que compra pierde lo que ya pagó. No pierde lo que ya pagó, también tiene sus derechos. Él, por lo general, tiene derecho a recibir lo que estuvo pagando, ¿correcto? Y hay incluso un alcance por ahí de que puedes pactar que haya intereses. Te devolverían tu dinero con intereses, pero no habría necesidad de llegar a ese tema si en el contrato pactas que si fallas en un pago, pues yo sugiero que revisen esos clausulados, porque si pones que fallé en un pago va a ser causa de rescisión del contrato, no, mejor hay que ponerlo un poco más flexible. Si fallas en un pago en la fecha en que lo acordaste, bueno, pues tendrás un plazo adicional de hasta 10 días pagando, no sé, un interés moratorio del 1% por ese monto de ese pago, ¿no? No sé, un decir, de tal manera que sea un poco más accesible el camino en el caso de que falles en un pago. Pero cosa distinta va a suceder si dices al rato, oye, pero es que faltaron 2 pagos, faltaron 3 pagos. Híjole, hay que tener cuidado porque entonces ya ahí sí también hay que contemplar cuál sería la señal si dejas de pagar. Si dejo de pagar seguramente es porque ya no tengo forma de pagarlo o simplemente se me olvidó o ya no me interesa el bien o pues voy a dejar de pagar y a ver qué hace aquel y nos vamos a un juicio. Nunca sabes cómo está actuando, ¿no? Dice el criterio, cuando en un contrato de compraventa se pacta la reserva de dominio del bien inmueble supeditada al pago de un pago posterior del comprador, la propiedad permanece en el vendedor y el único medio para que aquella se transmita al nuevo adquirente es justamente cubriendo ese adeudo. Este caso se da cuando ya es casi lo final, ¿no? Estamos en el supuesto de que ya falta el último pago. Entonces, sí, si no te pagan, pues no liberas el dominio hasta que te terminen de pagar, ¿no? Eso ya es un tema de un contrato privado de compraventa ante un notario y pues es por seguridad y la seguridad de las partes, pues uno pues pone su dinero, ¿no? Pues quiero seguridad sobre mi dinero de una propiedad que espero recibir. Por obvias razones, el que tiene la propiedad pues no va a liberar el dominio hasta que no reciba el pago completo. Pues eso es obvio y es muy natural, es una defensa de los bienes jurídicos. ¿De acuerdo? Continuamos, por favor. Venta parcial de la unidad privativa. Esto sucede mucho en un condominio, en los condominios donde hay, son verticales y hay cajones de estacionamiento, dice el criterio publicado acá en el semanario judicial. Contrato privado de compraventa. Es apto para transmitir la propiedad de un cajón de estacionamiento cuando en el acta constitutiva del condominio o en la escritura individual aparece como anexo de la unidad de propiedad privativa. Si ustedes han tenido oportunidad de ver esa escritura constitutiva, esa acta constitutiva de un condominio, tienen redactado puntualmente cuáles son los anexos, porque hay, digamos que son lo que se llaman, la palabra, lo tengo en la punta de la lengua, amenidades. Así se llaman, amenidades. Hay un apartado en la Constitución del condominio que habla de las amenidades. Las amenidades pueden ser el cajón del estacionamiento, puede ser una bodega, porque luego en la parte del sótano, en la parte de abajo, no solo hay estacionamiento, sino también hay bodegas, y le corresponde por derecho una proporción o una bodeguita a cada condominio, a cada unidad privativa. Entonces dice el criterio que si eso ya está establecido de por sí en el acta constitutiva del dominio, ya la formalidad de hacerlo por contrato privado de compraventa es como que está por demás, porque al final de cuentas está contemplada en la misma acta constitutiva de ese condominio. Y como ya es un documento y un instrumento público y tiene de por sí como raíz propiedades inmobiliarias, cumple muchas formalidades. Entonces no es así no es tan fácil como que tratar de desligar un cajón de estacionamiento o una bodega de un condominio vertical, ¿no? O sea, están muy, muy amarrados, pero suele suceder, para tener cuidado con esa parte de que te quieran vender un cajón de estacionamiento. Normalmente lo que ustedes ven en los condominios verticales cuando les toque llegar a un estacionamiento que está en los sótanos, ven letreros que dice se renta cajón de estacionamiento. O sea, básicamente es lo que pueden hacer, rentar el cajón del estacionamiento, más no extirparlo para venderlo en propiedad privada. Lo que se vende es la propiedad completa del departamento que le toque ese cajón. Entonces lleva implícito el cajón como propiedad que forma parte de ese departamento o de esa casa, porque incluso puede haber condominios horizontales donde son casas individuales, pero también tienen un segmento donde hay amenidades como son, se me ocurre, la alberca, las canchas deportivas, el cajón de estacionamiento y las bodegas, ¿no? Entonces, continuamos, por favor.
Condominio no es una autoridad para efectos del amparo. Condominio no es autoridad para efectos del juicio de amparo si sus actos no son unilaterales, de imperio y sus funciones no están determinadas por una norma general. Lo que básicamente hace referencia aquí es que en un juicio de amparo, el que tiene que ejercer acción es el titular de una unidad privativa, no el condominio, porque forman parte varias personas, son distintos actuantes, digamos, en un juicio. O sea, no puede presentarse de manera colectiva. O sea, el condominio por eso no es una autoridad tal cual. O sea, aunque exista un acta constitutiva, eso no significa que sea una autoridad en el juicio de amparo. Tiene que ejercer como tal cada afectado individual en su propiedad. O sea, cada miembro o cada condominio, como se le llama, ¿no? Pero no el condominio, porque el condominio es completo, es todo el globo general de ese edificio o de ese condominio literal, como es, ¿no? Tal cual. Continuamos, por favor. Bueno, eso es todo por hoy en la sesión de hoy. Creo que estamos con perfecto tiempo. Algunas de las preguntas mencionaban, ya no nos dio tiempo a lo mejor tocar todas. Esperemos que sí hayamos abarcado la mayor parte de las preguntas. Vamos a ver, por ahí leí una pregunta interesante. Déjenme ver si puedo acá. Se da el caso cuando el valor, dice Salvador, se da el caso cuando el valor de operación es menor que el catastral, se genera ISR para vendedor y comprador, ya que se supone que el comprador está teniendo una ganancia. Esa ganancia que está teniendo, la ganancia es la que está, ese diferencial entre el valor de avalúo y el precio de venta pactado, ese diferencial, si rebasa el 10%, ese valor es el que se considera base para pagar el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, el que está contemplado en la ley del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? ¿Quién lo va a pagar? Solo el comprador, porque se entiende que se está beneficiando en esa diferencia de valor. El vendedor no, porque el vendedor solamente va a tener la naturaleza de sus impuestos por el precio de venta. Si pactaron un precio de venta, vamos a suponer, ¿cómo sería el ejemplo de ese excedente del 10 millones? Pacté que la propiedad era originalmente el precio de venta era 1 millón, que estaba cercano al valor de avalúo. El valor de avalúo era 1 millón, vamos a decirlo, son iguales. Pero por los impuestos del vendedor, pues no le gustó, es muy caro y quiere que lo bajemos a 800,000. ¿Cuál es la diferencia? Es un 20% de diferencia. Significa que te excediste 20%, o sea, hay 200,000 pesos de diferencia entre el valor de avalúo y el precio de venta pactado. Esos 200,000 pesos de diferencia, ¿a quién van a afectar en los impuestos? Al comprador, ¿correcto? El vendedor no. El vendedor va a pagar sus impuestos por el precio de venta que dejaron establecido de 800,000 pesos. Así se van a calcular sus impuestos para el vendedor por 800,000 pesos, ¿sale? Y entonces, esos 200,000 de la diferencia corren a cargo del quien compra, porque la ley da por entendido, da por hecho que quien se está beneficiando es precisamente el que compra. Y pusieron ese castigo para evitar esas malas jugadas, digamos, ¿no? De decir, bueno, pues mira, el avalúo dice que es de tanto y nos daría mucho impuesto, ¿por qué no bajamos el precio? Bueno, puedes bajar el precio si quieres, pero no te puedes brincar el avalúo, entre comillas. Dicen en la práctica que puedes llegar a un arreglo con el evaluador en su caso y que también te ajuste el avalúo. ¿Se puede? Sí se puede. También no nos vamos a tapar de oídos en eso, o sea, sí se puede. Como sabes que te va a afectar ese valor de referencia, le vas a decir al evaluador, ¿por qué no la tocas un poco más abajo, no? ¿Correcto? Con el avalúo comercial, porque el avalúo catastral es otra cosa. Suelen ser términos que pensamos que es lo mismo y cambian. O sea, de acuerdo a la legislación local, hay que cuidar qué dice, si es avalúo catastral o dice avalúo comercial, ¿de acuerdo? Pero, perdón, ahí para ver el impuesto sobre adquisición de inmuebles es según el valor de avalúo catastral, o sea, no puedes escriturar en un 10% menos que lo que te arroje el avalúo catastral ya autorizado por la Dirección de Catastro del municipio de que se trate. O sea, por eso le comentaba a Teresa, ese diferencial del 10% es respecto al valor que arroje el avalúo catastral autorizado por la Dirección de Catastro Municipal. Pues. Está pagado. Es correcto. Lo que comentabas, normalmente los avalúos en ese sentido van en el mismo camino, o sea, es raro encontrar que sean tan diferentes, ¿no? O sea, es nomás un tema de seguridad que normalmente lo usan los notarios
justamente por eso, buscando tener esa seguridad en la cuestión de la que son responsables solidarios, porque es un tema muy delicado para los notarios, que no tan fácil, o sea, sí hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, si no hubiera más temas que tocar, podemos, vamos a hacer una recopilación desde luego de algunas preguntas y con mucho gusto también en el WhatsApp si no alcanzamos a tocar la mayoría de ellas, así como lo han hecho hasta ahora, me da gusto y me agrada que hagan ese tipo de preguntas. Suelo tardar en reportarme por un día ordinario, pero créeme que leo todas las preguntas y todas las dudas que van saliendo ahí. No se me agarran a golpes, de repente siento que ya se quieren golpear ahí en el grupo. Tengan paciencia y habrá oportunidad de comentarlo con calma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Ya estamos a 6 minutos del tiempo. En la sesión pasada abordamos un poco más, así será de repente la dinámica un poco más extensa, un poco más ágil en algunos casos, pero continuamos y no se queden con las dudas, pueden escribirlas en el grupo y vamos a continuar aquí intercambiando dudas, para eso estamos, para aprender también en todos los demás. Correcto, gracias por todo, gracias licenciada Recendis, gracias Melanie, gracias Stephanie, estamos en comunicación para la siguiente sesión y seguimos viéndonos por acá el próximo martes a la misma hora. Gracias. Hasta luego.